Capítulo 31. Rocío. Cuarta parte. Después de convocar a Wenning, el estado mental de Wei Wuxian estaba algo confundido, por lo que le resultaba difícil estar continuamente alerta, y si Lan Wangji no querría que alguien notara su llegada, podría hacerlo sin ninguna dificultad. Por lo tanto, cuando se dio la vuelta y vio la cara aún más fría bajo la luz de la luna, su corazón casi dio un vuelco. No sabía cuánto tiempo había estado Lan Wangji aquí, o si había visto y oído lo que estaba haciendo. Si Lan Wangji nunca hubiera estado borracho al principio y lo hubiera seguido hasta aquí, la situación sería aún más incómoda, especialmente si no le dijera nada a Lan Wangji y se escabulle para llamar a Wenning después de que Lan Wangji se durmiera. Lan Wangji cruzó los brazos frente a él y sostuvo a Baiken en ellos. Su expresión era particularmente rígida. Wei Wuxian nunca lo había visto con una expresión tan obviamente disgustada en su rostro. Sintió que necesitaba hablar primero y explicar la situación, aliviar la atmósfera. Um, Han Wenshu. Lan Wangji no respondió. De pie frente a Wenning, Wei Wuxian miró a Lan Wangji. Se tocó la barbilla y por alguna razón se sintió excepcionalmente culpable. Lan Wangji finalmente bajó las manos que sostenían a Baiken y caminó unos pasos hacia adelante. Al ver que fue a Wenning con una espada en la mano, Wei Wuxian pensó que iba a matar a Wenning. Oh no, no me digas que Lan Shan realmente fingió estar borracho para poder matar a Wenning después de que lo convocara. Por supuesto, en realidad nadie se emborracha después de un tazón. Él espetó. Han Wenshu, escúchame. Con un fuerte golpe, Lan Wangji golpeó a Wenning. Aunque sonaba bastante fuerte, en realidad no hizo ningún daño. Wenning solo se tambaleó unos pasos hacia atrás después del golpe. Se tambaleó un poco y recuperó el equilibrio, volviendo a pararse correctamente con la cara en blanco. Wenning no estaba tan enojado como cuando se volcó en el pasado, pero su temperamento tampoco era demasiado bueno. Durante la noche en la montaña de Afan, nadie podría ponerle una espada antes de que todos fueran derribados. Incluso sostenía a alguien por el cuello. Si Wei Wuxian no lo detuvo, habría estrangulado a todas y cada una de las personas en la escena. Sin embargo, aunque Lan Wangji lo golpeó una vez, su cabeza todavía estaba baja y parecía que no se atrevía a resistirse. Wei Wuxian pensó que esto era un poco extraño, pero sin embargo, se sintió aliviado. Si Wenning devolvió el ataque y los dos comenzaron a pelear, sería aún más difícil de intervenir. Como si no pensara que un golpe era suficiente para expresar su ira, Lan Wangji empujó a Wenning a unos 30 pies de distancia. Habló con Wenning con voz molesta. ¡Vete! Wei Wuxian finalmente notó que algo andaba mal. Tanto el golpe como el empuje, tanto su discurso como sus acciones fueron inusualmente infantiles. Después de empujar a Wenning para que estuviera lo suficientemente lejos, Lan Wangji parecía estar finalmente satisfecho. Se dio la vuelta y caminó hacia Wei Wuxian. Wei Wuxian lo miró con escrutinio. No había nada de malo en la cara y la expresión de Lan Wangji. Era aún más serio, correcto e impecable de lo habitual. Su rostro no estaba sonrojado, su respiración no era corta. Caminaba constantemente con confianza. Parecía que todavía era el cultivador tranquilo y justo Han Wanshu. Pero, mientras miraba hacia abajo, descubrió que las botas de Lan Wangji estaban mal puestas. Antes de irse, le quitó las botas a Lan Wangji y las arrojó al lado de la cama. Y ahora, la bota izquierda de Lan Wangji estaba en su pie derecho mientras que su bota derecha estaba en su pie izquierdo. Han Wanshu, el destacado cultivador que valoraba mucho los modales, nunca habría salido con su ropa así. Wei Wuxian preguntó tentativamente. Han Wanshu, ¿qué número es este? Hizo el número 2 con los dedos. Lan Wangji no respondió y extendió las manos. Con uno a la izquierda y otro a la derecha, envolvió solemnemente sus manos alrededor de los dos dedos de Wei Wuxian. Con un sonido metálico, Baiken cayó al suelo debido a la negligencia de su dueño. Este definitivamente no era Lan Shan normal. Wei Wuxian. Han Wenshu, ¿estás borracho? No. Las personas borrachas generalmente no admitían que estaban borrachos. Wei Wuxian retiró los dedos. Lan Wangji mantuvo atentamente su gesto de cómo agarraba los dedos de Wei Wuxian con ambas manos en puños sueltos. Wei Wuxian estaba completamente sin palabras, de pie en medio de la fresca brisa nocturna. Apartó la mirada de Lan Wangji y miró a la luna. La mayoría de las personas se emborrachaban antes de dormir, mientras que Lan Wangji se durmió antes de que se emborrachara, y, cuando estaba borracho, no parecía diferente de como solía ser, por lo que era difícil saberlo. En el pasado, Wei Wuxian tenía innumerables amigos con quienes beber. Había visto cientos y miles de formas en que las personas actuaban cuando estaban borrachas. Algunos lloraron en voz alta, otros se rieron idiotamente. Algunos volaron, otros colapsaron de inmediato. Algunos decidieron quitarse la vida, otros se quejaron. ¿Por qué me dejas? Sin embargo, esta era la primera vez que veía a alguien como Lan Wangji, quien no hizo ningún ruido. Parecía decente, pero actuó de manera extraña. Las comisuras de sus labios se torcieron. Intentando no reírse, levantó a Baiken del suelo y se lo echó a la espalda. Volvamos. Definitivamente no podía dejar que Lan Wangji deambulara por fuera así.
¿Quién sabía qué más podía hacer? Afortunadamente parecía que Lang Wangji también era bastante tranquilo cuando estaba borracho. Con un elegante sentimiento, se fueron. Si alguien pasara, habrían pensado que se trataba de dos buenos amigos paseando por la noche, y alabarían el refinado acto. Detrás de ellos, Wen Ning lo siguió en silencio. Justo cuando Wei Wuxian estaba a punto de hablar con él, Lang Wangji se dio la vuelta y lo golpeó con enojo una vez más. Esta vez, estaba en la cabeza de Wen Ning. La cabeza de Wen Ning estaba aún más baja debido al golpe, a pesar de que sus músculos faciales eran rígidos y no podían hacer ningún tipo de expresión. A pesar de que sus ojos blancos no podían hacer ningún tipo de mirada, por alguna razón, todavía parecía haber sido perjudicado. Sin saber si fruncir el ceño o reír, Wei Wuxian agarró el brazo de Lang Wangji. ¿Por qué lo golpeas? Lang Wangji habló con Wen Ning en un tono amenazante que definitivamente no habría utilizado si estuviera despierto. Vete. Wei Wuxian sabía que no debía desobedecer a alguien que estaba borracho. Se apresuró. Está bien, tú decides. Haré que se vaya si eso es lo que quieres. Mientras hablaba, sacó su plato de bambú, pero incluso antes de colocarse la flauta en los labios, Lang Wangji rápidamente la agarró. ¡No toques para él! Wei Wuxian bromeó. ¿Por qué eres tan agresivo? Lang Wangji repitió enojado. ¡No juegues para él! Wei Wuxian descubrió que, aunque las personas que estaban borrachas a menudo tenían muchas cosas que decir, ya que Lang Wangji generalmente no le gustaba hablar, repetía las mismas palabras después de beber. Al ver que Lang Wangji nunca había sido demasiado aficionado a las técnicas demoníacas, podría no haberle gustado cómo usaba su flauta para controlar a Wen Ning. De todos modos, tuvo que acariciarlo en la dirección de su pelaje, por supuesto. Está bien, solo voy a tocar para ti, ¿de acuerdo? Lang Wangji anunció su satisfacción con un "mm", pero continuó tocando con la flauta en sus manos, dispuesto a no devolverla. Wei Wuxian solo pudo silbar. Le habló a Wenning. Sigue escondiéndote. Asegúrate de que nadie te encuentre. Wenning parecía como si realmente quisiera seguirlo, pero después de recibir sus órdenes y de tener miedo de que Lang Wangji lo golpeara un par de veces más, lentamente se dio la vuelta. Arrastrando las cadenas detrás de él, se alejó abatido. Wei Wuxian se volvió hacia Lang Wangji. Lanshan, ahora que estás borracho, ¿por qué no te sonrojas en absoluto? Como Lang Wangji parecía demasiado normal, casi incluso más normal que Wei Wuxian, no pudo evitar hablar con él como si estuviera hablando con una persona común. Sin embargo, inesperadamente, después de que Lang Wangji escuchó esto, extendió la mano, lo agarró del hombro y lo tomó en sus brazos. Cogido por sorpresa, la cabeza de Wei Wuxian se estrelló contra su pecho. Mientras le recuperaba el mareo, la voz de Lang Wangji llegó desde arriba. Los latidos del corazón. ¿Qué? La cara no muestra nada. Escucha los latidos del corazón. Mientras hablaba, su pecho vibró por la voz baja. Un corazón latía constante y continuamente. Golpe, golpe. Fue un poco rápido. Wei Wuxian entendió y levantó la vista de nuevo. ¿No podré distinguir por tu cara solo si escucho los latidos de tu corazón? Lang Wangji respondió sinceramente. «Mm». Wei Wuxian se inclinó en una carcajada. Era la cara de Lang Wangji tan espesa que ni siquiera se podía ver el sonrojo. Él no era este tipo de persona, ¿verdad? Y Lang Wangji fue tan honesto después de estar borracho. Sus acciones y comentarios también fueron más audaces. Dado que esta era una rara ocasión para ver a un Lang Wangji tan honesto y abierto, habría sido imposible para Wei Wuxian tratarlo con respeto y no jugar ningún truco. Apuró a Lang Wangji de regreso a la posada. Al entrar en la habitación, lo sostuvo sobre la cama y se quitó las botas que se pusieron mal. Adivinando que probablemente no sabía cómo lavarse la cara en ese estado, le quitó la cinta de la frente a Lang Wangji y trajo un recipiente con agua caliente junto con una toalla. Escurriendo la toalla, la dobló en un cuadrado y frotó suavemente la cara de Lang Wangji. Durante el proceso, Lang Wangji no se resistió en absoluto, permitiendo obedientemente amasar su rostro en todo tipo de direcciones. Además de entrecerrar los ojos cuando la toalla se acercó a ellos, miró a Wei Wuxian sin siquiera pestañear. Wei Wuxian tenía un montón de ideas divertidas dentro de su cabeza. Al ver su mirada clara, no pudo evitar rozar con un dedo la barbilla de Lang Wangji. Él se rió. ¿Por qué me miras? ¿Soy guapo? Dio la casualidad de que había terminado la limpieza. Antes de que Lang Wangji pudiera responder, Wei Wuxian arrojó la toalla al lavabo. Tu cara está limpia ahora. ¿Quieres tener un poco de agua primero? Al no haber escuchado ninguna respuesta detrás de él, se dio la vuelta solo para ver a Lang Wangji sosteniendo el lavabo en sus manos, su rostro ya enterrado por dentro. Wei Wuxian casi paladeció por la conmoción. Agarró el lavabo y lo alejó de inmediato. ¡No quise decir el agua de aquí! Lang Wangji levantó la cabeza con calma. Gotas transparentes de agua rodaron por su mandíbula, filtrándose en la parte delantera de sus cuellos. Mirándolo, Wei Wuxian no estaba seguro de cómo describir lo que estaba sintiendo en este momento. ¿Bebió el agua o no? Esperemos que Lanshan no recuerde nada después de que se despierte, o de lo contrario, por el resto de su vida no podrá enfrentar a nadie. Wei Wuxian usó sus mangas para limpiar las gotas de agua en la mandíbula de Lang Wangji y lo abrazó.
Han Wangshu, ahora, ¿vas a hacer lo que yo te diga que hagas? Mm. ¿Contestarás lo que te pregunté? Wei Wuxian puso una rodilla sobre la cama y sonrió. Está bien, déjame preguntarte. ¿Has probado secretamente la sonrisa del emperador que escondiste en tu habitación? No. ¿Te gustan los conejos? Sí. ¿Alguna vez has violado alguna regla? Sí. ¿Alguna vez te ha gustado alguien? Sí. Todas las preguntas de Wei Wuxian fueron solo por el bien de ellas. No es que realmente quisiera averiguar sobre asuntos privados de Lan Wangji, simplemente quería saber si Lan Wangji realmente respondería o no a la pregunta. Él continuó. ¿Qué tal Yan Chan? El ceño fruncido. "Mm". ¿Qué tal Wenning? "Mm". Indiferencia. Wei Wuxian sonrió y se señaló a sí mismo. ¿Qué tal este? Mío. Lan Wangji lo miró fijamente, lenta y articuladamente diciendo, mío. Wei Wuxian de repente entendió. Se quitó a Baiken de la espada, pensando para sí mismo. Cuando me señalé a mí mismo, Lan Shan probablemente pensó que este significaba Baiken. Se levantó de la cama y caminó por la habitación con Baiken en la mano, de izquierda a derecha, de este a oeste. Como había esperado, la mirada de Lan Wangji la seguía de cerca donde quiera que caminara, tan sincero y directo, tan contundente y desnudo. Las piernas de Wei Wuxian casi se rindieron bajo la mirada acalorada de Lan Wangji. Levantó a Baiken delante de sus ojos. ¿Lo quieres? Lan Wangji. Lo quiero. Como si pensara que esto no era lo suficientemente para demostrar su deseo, Lan Wangji agarró la mano con la que Wei Wuxian sostenía a Baiken y lo miró a los ojos con esas pupilas de color claro. Respirando suavemente, repitió sus palabras, enfatizando cada sílaba. Lo quiero. Wei Wuxian sabía que Lan Wangji estaba desesperadamente borracho, que no estaba dirigido a él, pero esas tres palabras aún chocaban con él, quitándole la fuerza en sus brazos y piernas. Pensó para sí mismo. Lan Shan, qué persona. Si es tan sincero y entusiasta con una chica, ¿qué hombre sería? Al recuperarse del golpe, Wei Wuxian volvió a preguntar. ¿Cómo me reconociste? ¿Por qué me ayudaste? Lan Wangji abrió la boca. Wei Wuxian se acercó un poco más, queriendo escuchar su respuesta. Sin embargo, la expresión de Lan Wangji cambió repentinamente. Con un empujón, empujó a Wei Wuxian sobre la cama. La luz de las velas se apagó con un movimiento de su mano. Baiken fue arrogada al suelo por su maestro nuevamente. La vista de Wei Wuxian giró vertiginosamente por el empujón. Pensó que Lan Wangji se desesperó. ¿Lanshan? Un lugar familiar a sus espaldas fue golpeado una vez. Todo su cuerpo se sentía dolorido y entumecido y no podía moverse en absoluto, de forma similar a la primera noche en los recovecos de la nube. Lan Wangji retiró la mano, se tumbó a su lado y colocó la manta sobre ellos, metiendo cuidadosamente en la esquina de la manta el lado de Wei Wuxian. Son las 9. Descanso. Entonces, después de todo, era la rutina de miedo de la secta Lan. Con el interrogatorio interrumpido, Wei Wuxian miró al techo. ¿No podemos descansar y conversar al mismo tiempo? Lan Wangji. No. Oh, bien. Algún día habría una oportunidad de emborrachar a Lan Wangji nuevamente. La respuesta se revelaría tarde o temprano. Wei Wuxian. Lan Shan, quítalo. Compré 2 habitaciones. No necesitamos estar haciendo esto en la misma cama. Después de detenerse por un momento, la mano de Lan Wangji se acercó, y después de hurgar en la manta por un rato, comenzó a desatar lentamente las cintas que sujetaban su ropa. Wei Wuxian exclamó, «¡Está bien, suficiente! No quise que lo quitaras en ese sentido. Bien, por supuesto, estoy acostado, ya estoy durmiendo». Un silencio mortal llenó la oscuridad. Después de permanecer en silencio por un momento, Wei Wuxian habló de nuevo. «Finalmente, entiendo por qué tu secta prohíbe el licor. Colapsas después de un solo tazón y no puedes distinguir el licor bueno del licor malo. Si todos los miembros de la secta Lan son así cuando están borrachos, mereces que te prohíban beber. Cualquiera que beba debe ser golpeado». Con los ojos cerrados, Lan Wangji levantó la mano y cubrió la boca de Wei Wuxian. Él se calló. Shh. El aliento que Wei Wuxian estaba a punto de tomar quedó atrapado entre su pecho y su boca, incapaz de subir o bajar. Parecía que, desde que regresó, cada vez que decidía burlarse de Lan Wangji, como lo hacía en el pasado, siempre sufría por sus propias acciones. Este no debería haber sido el caso. ¿Dónde exactamente salió mal? Capítulo 32. Rocío. Quinta parte. Esta vez, durante toda la noche, Wei Wuxian no cerró los párpados ni una sola vez. Con los ojos abiertos, logró aguantar hasta la segunda mañana. Después de sentir pasar el entumecimiento y de que sus extremidades podían moverse nuevamente, se quitó la camisa con calma y la arrojó debajo de la cama. Luego,
Se quitó el cinturón fajín de Lan Wangji y logró quitarse la camisa a la mitad. Originalmente quería quitarse la camisa por completo, pero después de ver el fiador debajo de la clavícula de Lan Wangji, Wei Wuxian hizo una pausa por un momento y se detuvo. También recordando las cicatrices de disciplina Whip en su espalda, sabía que no debía ir más lejos y quería volver a tirar la ropa de Lan Wangji. Debido a la demora, Lan Wangji parecía sentir frío, moviéndose ligeramente. Abrió los ojos con el ceño fruncido. Tan pronto como abrió los ojos, cayó de la cama. Realmente no fue culpa del elegante Han Wangshu que no fuera elegante después del shock. Cualquier hombre que se despertó con resaca la mañana siguiente y vio a otro hombre acostado a su lado sin usar nada y que su propia camisa solo estaba medio puesta y descubrió que ambos estaban acurrucados piel contra piel en las mismas sábanas, no ha prestado atención a ser elegante. Wei Wuxian cubrió parcialmente su pecho con la manta, debajo solo sus hombros lisos. Lan Wangji. Tú... Wei Wuxian ronroneó. ¿Mm? Lan Wangji. Anoche, yo... Wei Wuxian le guiñó el ojo izquierdo a Lan Wangji y sonrió misteriosamente, apoyando la barbilla en una mano. ¿Estuviste tan audaz anoche, Han Wangshu? ¿Realmente no recuerdas nada de las cosas que sucedieron? Parecía que Lan Wangji realmente no recordaba. Su rostro ya estaba tan pálido como la nieve. Fue una suerte que no lo recordara, o bien, si Lan Wangji aún recordaba que se escabulló afuera para llamar a Wenning durante la noche y le preguntó al respecto, ni mentir ni decir la verdad mejorarían la situación. Con tantos casos fallando en provocar a Lan Wangji y levantando una roca solo para que caiga sobre su pie, Wei Wuxian finalmente encontró algunas de sus habilidades pasadas, aunque quería continuar su búsqueda exitosa. Wei Wuxian todavía quería traer a Lan Wangji para que volviera a beber en el futuro, por lo que probablemente no debería ir tan lejos como para asustarla de por vida. De lo contrario, Lan Wangji sería cauteloso la próxima vez. Wei Wuxian levantó las mantas y le mostró los pantalones y las botas que todavía llevaba puestos. ¿Qué hombre, Han Wangshu? Fue solo una broma. Me acabo de quitar la ropa. Tu castidad sigue ahí. No te habías contaminado, no te preocupes. Lan Wangji todavía estaba congelado en el acto y no respondió. Un sonido demoledor vino del centro de la habitación. El sonido era bastante familiar. Ya era la segunda vez que lo oían. Las bolsas Kenka que habían estado sobre la mesa se estaban volviendo inquietas nuevamente, tirando las tazas y las teleras al suelo. Esta vez, con las tres partes del cuerpo juntas, fue aún más salvaje. Anoche uno de ellos estaba borracho sin remedio mientras que el otro estaba atormentando sin remedio, por lo que, por supuesto, se olvidaron del dúo. Wei Wuxian estaba preocupado porque Lan Wangji estaba demasiado conmocionado y accidentalmente lo atravesó en la cama por impulso. Se apresuró. Asuntos serios. Venid, venid. Hagamos negocios serios primero. Envolvió una prenda de ropa a su alrededor, saltó de la cama y extendió una mano hacia Lan Wangji, que acababa de levantarse. Quería apoyarlo a levantarse, pero parecía como si quisiera rasgar su ropa. Lan Wangji todavía no había recuperado el susto y dio un paso atrás, solo para tambalearse por algo debajo de su pie. Mirando hacia abajo, era Baikan, que había estado tirado en el suelo desde la noche anterior. Y en este punto, una de las cuerdas que ataban las bolsas se había soltado. La mitad de un brazo ceniciento ya había salido por la pequeña abertura. Wei Wuxian puso su mano en la ropa semiabierta de Lan Wangji y buscó alrededor, sacando una flauta de los brazos del otro. Han Wangshu, no tengas miedo, ¿de acuerdo? No te voy a hacer nada. Es solo que me quitaste la flauta anoche. Necesito que me la devuelvas. Después del comentario, incluso tiró de los collares de Lan Wangji y saltó el cinturón correctamente. Lan Wangji lo miró con una expresión complicada, como si realmente quisiera preguntar sobre los detalles de lo que sucedió después de estar borracho. Sin embargo, estaba acostumbrado a terminar tareas importantes primero, así que, suprimiendo sus preguntas, puso una expresión seria y sacó el Gokin de 7 cuerdas. De las 3 bolsas Kyanka, una sostenía el brazo izquierdo, otra sostenía las piernas, y la última sostenía el torso. Las 3 partes ya podrían formar una gran parte del cuerpo, incluyeron en los demás, y la energía de sentida se multiplicó, haciéndolos más difícil de tratar que antes. La agitación solo cesó después de que los dos jugaron descanso 3 veces consecutivas. Wei Wuxian guardó su flauta. Estaba a punto de recoger las partes del cuerpo que rodaban por todo el suelo cuando de repente comentó: Nuestro querido amigo no se había perdido sus entrenamientos. El fanjín del manto funerario en el torso ya se había aflojado. Los collares se abrieron para revelar el cuerpo fuerte y sólido de un hombre en la flor de su vida. Con hombros anchos y una cintura delgada, además de los músculos abdominales contorneados, era la figura del cuerpo masculino que innumerables hombres soñaban tener. Mirándolo desde todas las direcciones, Wei Wuxian no pudo evitar golpear esos abdominales un par de veces. Han Wangshu, míralo. Si estuviera vivo y lo golpeara, el impacto se habría recuperado y se habría lastimado. ¿Cómo demonios entrenó? Las puntas de las cejas de Lan Wangji parecían contraerse, pero no dijo nada. Sin embargo, inesperadamente, Wei Wuxian lo golpeó 2 veces más. Lan Wangji finalmente se hizo cargo de las bolsas Kyanka. Su rostro permaneció inexpresivo, y en silencio comenzó a sellar los cadáveres. Wei Wuxian le abrió el camino de inmediato. Poco después, Lan Wangji terminó de sellar todas las partes del cuerpo e incluso ató unos cuantos nudos muertos sobre cada una. Wei Wuxian no pensó demasiado en ello.
Bajó la mirada hacia la figura de su cuerpo actual. Levantó las cejas y volvió a atar un cinturón, pareciendo estar vestido de nuevo. Mirando hacia un lado, vio que Lan Wangji todavía lo miraba después de guardar las bolsas Kianka, con los ojos llenos de dudas. Wei Wuxian habló a propósito. Han Wanshu, ¿por qué me miras así? ¿Todavía estás preocupado? Créeme, realmente no te hice nada anoche. Por supuesto, tampoco me hiciste nada. Lan Wangji pensó por unos momentos, como si finalmente tomara una decisión. Bajó la voz. Anoche, aparte de tomar tu flauta, yo... Wei Wuxian. ¿Tú? ¿Qué más hiciste? No mucho en realidad. Acabas de decir muchas cosas. La manzana de Adán en el cuello color nieve de Lan Wangji se balanceó ligeramente. ¿Qué tipo de cosas? Nada demasiado importante. Bastante. Por ejemplo, ¿realmente te gusta...? La mirada de Lan Wangji se congeló. Wei Wuxian. ¿Realmente te gustan los conejos? Lan Wangji cerró los ojos y giró la cabeza hacia un lado. Wei Wuxian agregó en consideración. Está bien, los conejos son tan lindos. ¿A quién no le gustan los conejos? También me gustan, como en... me gusta comerlos. Aquí, Juan Wenshu, ¿bebiste tanto anoche? En realidad no. Estabas tan borracha anoche que... así que probablemente no te sientas tan bien ahora. Puedes lavarte la cara, tomar un poco de agua, luego descansa un rato antes de partir nuevamente. Esta vez, apunta al suroeste. Iré a comprar un desayuno abajo y no te molestaré más. Cuando estaba a punto de irse, Lan Wangji habló con frialdad. Espera. Wei Wuxian se dio la vuelta. ¿Qué? Lan Wangji lo miró fijamente. Finalmente preguntó. ¿Tienes dinero? Wei Wuxian sonrió. Sí, no pensaste que no sé dónde guardas tu dinero, ¿verdad? Voy a tomar un desayuno para ti también, ¿de acuerdo? Han Wenshu, puedes tomarlo con calma, no tenemos prisa. Salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él. En el pasillo, se inclinó y se rió en silencio durante bastante tiempo. Lan Wangji parecía haber recibido una gran conmoción. Se encerró dentro de la habitación y no salió por un largo periodo de tiempo. Mientras esperaba, Wei Wuxian bajó las escaleras, salió de la posada y paseó por la zona, comprando algunos aperitivos en el camino. Se sentó en una escalera y se bañó a la luz del sol mientras comía. Después de haberse sentado allí por un rato, un grupo de niños de 13 y 14 años cruzó la calle corriendo. El niño enfrente corrió como si volara, sosteniendo una larga cuerda en la mano. Al final de la cuerda, una cometa bailaba arriba y abajo en el aire. Los niños detrás de él tenían arco y flechas de juguete, gritando mientras perseguían y disparaban a la cometa. A Wei Wuxian también le encantaba jugar este juego cuando era joven. El tiro con arco era una habilidad requerida para todos los discípulos de sectas prominentes. Sin embargo, a la mayoría de ellos no les gustaba disparar adecuadamente a un objetivo. Además de disparar a seres malvados durante las cacerías nocturnas, disparar cometas era lo que más amaban. Todos tenían uno. El que voló más alto, más lejos y disparó con más precisión fue el ganador. Este juego originalmente solo era popular entre los discípulos más jóvenes de las sectas de cultivo. Después de que se dio a conocer al público, a los hijos de familias comunes también les encantó. Aunque por supuesto el daño de una de sus pequeñas flechas no fue nada comparado con los de los hábiles discípulos. Cuando Wei Wuxian vivía en Lotus Pie y jugaba disparando cometas con los discípulos de la secta Yang, ganó muchos primeros lugares. Yang Chang, por otro lado, siempre había sido segundo. Sus cometas volaron demasiado lejos para derribar o lo suficientemente cerca para disparar, pero no tan lejos como las de Wei Wuxian. Su cometa era casi el doble de las cometas de otras personas, hecha de forma de bestia voladora. Tenía colores brillantes y exagerados, una boca grande y abierta, y algunas colas afiladas que se agitaban en el viento. Desde la distancia era excepcionalmente vibrante y animado. No del todo aterrador, pero casi un poco tonto. El marco había sido ensamblado por el propio Yan Fengmian, luego entregado a Yan Yanli para pintar. Por eso, cada vez que sacaba la cometa para competir, ambos sentían orgullo. Pensando en esto, los labios de Wei Wuxian formaron una sonrisa. No pudo evitar levantar la cabeza para ver cómo se veía la cometa que volaban los niños. Era completamente dorada. Una masa redonda de algún tipo, se preguntó a sí mismo. ¿Qué es esta cosa? ¿Un panqueque? ¿O alguna bestia que no conozco? De repente, una ráfaga de viento sopló. La cometa no estaba tan alta en primer lugar y no estaba en un espacio abierto, por lo que fue inmediatamente derribada. Un niño gritó. ¡Oh no! ¡El sol se cayó! Wei Wuxian entendió de inmediato. Estos niños probablemente estaban jugando un juego en imitación de la campaña Sunshot. Estaban en el área de Yueyang, cuando la secta de Qishan Wen estaba en la cima de su prosperidad. Abusó de sus poderes en todas partes, y dado que Yueyang no estaba lejos de Qishan, la gente aquí debe haber sufrido mucho, ya sea por sus bestias desatadas o por sus arrogantes cultivadores. Después de que terminó la campaña Sunshot, la secta Wen fue aniquilada por las fuerzas combinadas de otras sectas. La fundación centenaria se derrumbó instantáneamente, alrededor del área de Qishan. Muchos lugares disfrutaron de actividades que celebraban la destrucción de la secta Wen, que casi se convirtió en tradición. Este juego fue probablemente uno de ellos. Los niños detuvieron la persecución y, reunidos en contemplación, comenzaron a discutir.
¿Qué hacemos? Ni siquiera disparamos al sol y se cayó solo. ¿Ahora quién es el líder? Alguien levantó una mano. Yo, por supuesto, soy Jin Wan Yao. Maté al gran villano de la secta Wen. Sentados en las escaleras que conducen a la posada, Wei Wuxian los observó con gran interés. En este tipo de juegos, el jefe de todos los cultivadores, Lian Pangsan, quien actualmente era el más exitoso de todos, era por supuesto el personaje más popular. Aunque sus antecedentes familiares eran un poco vergonzosos, el hecho de que más tarde ascendió a tal rango fue precisamente por lo que la gente lo respetaba. Durante la campaña Sun Tzu trabajó hábilmente de manera encubierta para la secta Wen, engañando a toda la gente de la secta Wen hasta el punto de que se reveló una tremenda cantidad de información, pero no sabía nada. Después de la campaña Sun Tzu, con adulación, ingenio e innumerables métodos, finalmente se convirtió en el cultivador jefe, merecedor del título. Tal vida podría incluso considerarse una leyenda. Si estaba jugando, también querría intentar ser Jin Wan Yao. Elegir a este chico como líder sería una elección muy razonable. Alguien más protestó. Pero soy Nien Minhua. He ganado la mayoría de las batallas y he capturado a la mayoría de las personas. Debería ser el líder. Jin Wan Yao. Pero yo soy el principal cultivador. Nien Minhua levantó el puño. ¿Y qué si eres el cultivador jefe? Sigue siendo mi hermano menor. Tendrás que huir cuando me veas de todos modos. Jin Wan Yao efectivamente cooperó y mantuvo su carácter, sacudiéndose los hombros. Se escapó rápidamente. Alguien más habló. Eres un idiota de corta duración. Elegir un cultivador para hacer debe haber significado que sintieron admiración hacia cierto cultivador. Nien Minhue se enfureció. Jin Shishuan, moriste incluso antes que yo, así que eres más efímero. Jin Shishuan respondió a la defensiva. ¿Qué tiene de malo ser el de corta duración? Estoy en tercer lugar. Incluso si eres el tercero, es solo tu cara. Uno de los niños parecía estar cansado de correr y estar de pie. También se dirigió a las escaleras y se sentó junto a Wei Wuxian, agitando las manos medio entre los dos. Está bien, dejemos de pelear. Soy el patriarca de Yiling, así que soy el más poderoso. Entonces, si ustedes insisten tanto, yo puedo ser el líder. Bajó la vista. Realmente había un pequeño palo de madera pegado junto a la cintura del niño, probablemente Shenxing. Solo los niños de mente simple como este se dignaría a ser el patriarca de Yiling. Solo discutieron en términos de poder, no si era bueno o malo. Alguien más interrumpió. No, soy el Sandu Shen Shou, soy el más poderoso. El patriarca de Yiling respondió como si entendiera todo. Yan Chang, ¿cómo es posible que seas mejor que yo? ¿Hay alguna vez que no perdiste contra mí? ¿Cómo te atreves a decir que eres el más poderoso? ¿No estás avergonzado? Yan Chang. ¿No puedo ser mejor que tú? ¿Recuerdas cómo moriste? La ligera sonrisa en el rostro de Wei Wuxian se disipó de inmediato. Era como si de repente le hubiera pinchado una aguja venenosa. Un dolor leve y agudo vino en todo su cuerpo. El patriarca de Yiling, que estaba sentado a su lado, aplaudió. ¡Mírame! Chen Chen a mi izquierda, el sello del tigre a mi derecha, junto con el general fantasma, ¡soy invencible! Sosteniendo un palo en la mano izquierda y una piedra a la derecha, se rió por un rato. ¿Dónde está Wenning? ¡Salgan! Un niño detrás de la multitud levantó una mano y respondió débilmente. Estoy aquí. Solo digo, cuando ocurrió la campaña de Sun, yo todavía no estaba muerto. Wei Wuxian sintió que realmente necesitaba interrumpir. Él preguntó. ¿Cultivadores? ¿Puedo hacer una pregunta? Cuando los niños jugaban a este juego, nunca había habido un adulto que interviniera, sin mencionar que no era un regaño, sino un tipo de pregunta seria. El patriarca de Yiling lo miró con asombro y precaución. ¿Qué quieres preguntar? Wei Wuxian. ¿Por qué no hay nadie de la secta Gusulan? Ahí está. ¿Dónde están? El patriarca de Yiling señaló a un niño que nunca dijo nada desde el principio hasta el final. ¡Ese es él! Wei Wuxian miró por encima. El niño tenía rasgos delicados, la semilla de un hombre encantador y guapo. Una cuerda blanca se enroscaba alrededor de su frente lisa, en lugar de una pinta para la frente. Wei Wuxian preguntó. ¿Quién es él? El patriarca de Yiling hizo un puchero con desdén. Lan Wangji. Bien, estos niños entendían la esencia. Alguien que actúa como Lan Wangji debería cerrar la boca y permanecer en silencio. De la nada, los labios de Wei Wuxian se curvaron hacia arriba nuevamente. La aguja venenosa había sido extraída y arrojada a un rincón al azar. Todo el dolor había sido borrado instantáneamente. Wei Wuxian murmuró para sí mismo. Qué extraño. ¿Por qué alguien tan aburrido como él siempre me hace tan feliz? Cuando Lan Wangji bajó las escaleras, vio a Wei Wuxian sentado en las escaleras. Un grupo de niños se sentó a su alrededor, comiendo pan de carne al vapor juntos. Wei Wuxian se comió su pan de carne mientras dirigía a dos niños que se paraban frente a la frente. Ahora frente a ti hay miles de cultivadores de la secta Wen. Todos estaban fuertemente armados y te rodeaban tan de cerca que ni una sola gota de agua se habría filtrado. Tus ojos deberían de ser más agudos. Sí, eso es. Bien. Lan Wangji, presta atención aquí. No eres como normalmente serías. Estás cubierto de sangre. Hay mucha intención de matar. Te ves realmente aterrador. Wei Wuxian, acércate a él. ¿Sabes cómo hacer girar la flauta? Déjame verte girar.
con una sola mano. Ah, está más fresco. ¿Sabes cómo le decir genial? Ven, déjame mostrarte. Wei Wuxian respondió y le dio el pequeño palo. Wei Wuxian giró hábilmente Chen Xin entre sus dedos, haciendo que todos los niños se piñaran a su alrededor y jadearan de asombro. Lan Wangji se acercó en silencio. Al ver que él estaba ahí, Wei Wuxian se sacudió los pantalones y se despidió de los niños, finalmente logrando ponerse de pie. Se rió mientras caminaba, casi como si hubiera tomado un veneno extraño. Wei Wuxian: lo siento, Han Wanshu, les di todo el desayuno que te compré. Vamos a comprar más tarde. ¿Qué piensas? ¿Eran esos dos niños lindos? Adivina quién era el que tenía una soga atada en la frente fingiendo ser. Después de un momento de falta de palabras, Lan Wangji finalmente no pudo aguantar más. ¿Qué más hice realmente anoche? Definitivamente no fue tan simple, o bien, ¿qué podría haber hecho reír a Wei Wuxian incluso hasta ahora? Wei Wuxian agitó rápidamente sus manos. No hiciste nada, solo estoy siendo ridículo. Está bien, Han Wanshu, voy a hablar de negocios serios ahora. Lan Wangji: habla. Wei Wuxian puso cara seria. Los ruidos de golpe del ataúd del cementerio del clan Chang habían estado en silencio durante 10 años. Comenzaron de repente. Definitivamente no fue una coincidencia. Debe haber habido alguna otra causa. Lan Wangji: ¿cuál crees que es esa causa? Wei Wuxian: buena pregunta. Creo que la causa fue el cadáver excavado. Su expresión era tan atenta que hizo que Wei Wuxian recordara lo sincero que parecía mientras sostenía ambos dedos la noche anterior, cuando estaba borracho. Wei Wuxian contuvo dolorosamente la risa y continuó con toda seriedad. Creo que el desmembramiento del cadáver probablemente no fue simplemente para buscar venganza y desahogar el odio, sino una forma maliciosa de represión. La persona que cortó el cadáver eligió intencionalmente esos lugares perseguidos por seres malvados para colocar las partes del cuerpo. Lan Wangji: combatir veneno con veneno. Se equilibran y se controlan mutuamente. Wei Wuxian: eso es correcto. Entonces, dado que el sepulturero sacó el torso ayer, ya no había nada para reprimir los espíritus resentidos del clan Chang, por lo que los ruidos de golpe de ataúd comenzaron de nuevo. Es lo mismo que la sala sable de la secta Chengania. Suprimió los espíritus de sable y los cadáveres de pared. Quizás esta técnica se derivó del sable Hal de la secta Nie en primer lugar. Parece que esta persona está conectada tanto a la secta Chengania como a la secta Gusulan. Me temo que no son un oponente fácil. Lan Wangji: hay pocas personas como esta. Wei Wuxian: sí, la verdad se revela lentamente, y dado que el oponente ya comenzó a mover las partes del cadáver, significa que él o ellos ya están comenzando a ponerse ansiosos. Definitivamente se moverán nuevamente pronto. Incluso si no vamos a buscarlos, vendrán a buscarlos. Mientras buscan, seguramente dejarán más pistas. Y la mano de nuestro querido amigo también nos dirá en qué dirección ir. Pero probablemente también necesitemos movernos más rápido. Solo quedan la mano derecha y la cabeza. Después de esto, también debemos llegar antes que ellos. Los dos viajaron en dirección al suroeste. Esta vez, la mano fantasma señaló a Shudong, un lugar conocido por la densa niebla. Era una ciudad embrujada que nadie en el área se atrevió a acercarse. Capítulo 33. Hierbas. Primera parte. El área de Shudong era abundante en ríos y valles, con altísimos picos y un terreno accidentado. Solo una leve brisa pasaba por la zona, lo que hacía que la mayoría de los lugares quedaran envueltos en niebla. Caminando directamente hacia donde señalaba la mano izquierda, los dos llegaron a un pueblo bastante pequeño. Unos cuantos rieles de cercado rodeaban casas de paja hechas de barro. Una cría de polluelos coloridos entraba y salía de los patios picoteando arroz en el suelo. Un gallo grande, de plumas brillantes, estaba parado en el techo con una sola pierna, con un peine tembloroso. Miraba hacia arriba con alza, su cuello giraba a izquierda y derecha. Fue una suerte que nadie tuviera perros. Era probable que estos aldeanos solo pudieran tener en sus manos algunos trozos de carne al año, y mucho menos tener restos de huesos para alimentar a los perros. Enfrente del pueblo había un camino de bifurcación que conducía a 3 direcciones diferentes. De estos, 2 estaban bastante desnudos, cubierta con una gran cantidad de huellas. Estaba claro que a menudo se los pisaba. Sin embargo, el último ha sido invadido por malezas. Una señal cuadrada hecha de un trozo de roca se colocó inclinada en este camino, sujeto a la edad y a la intemperie. El letrero se dividió en medio de una gran grieta. Incluso desde el interior de la grieta se asomaban hierbas marchitas. 2 personajes grandes, que parecían ser el lugar al que conducía el camino, habían sido tallados en el letrero. Uno podría decir que el personaje de abajo era el personaje de Ciudad. Sin embargo, el personaje principal era complejo, tanto en forma como en pinceladas.
Por casualidad, la grieta lo atravesó y causó que algunos pedazos rotos de roca se dispersaran en el suelo. Wei Wuxian se inclinó y apartó las hierbas. Incluso después de mirarlo durante mucho tiempo, todavía no podía entender cuál era el personaje. Casualmente, la dirección a la que apuntaba el brazo izquierdo era de hecho este camino. Wei Wuxian. ¿Por qué no preguntamos a los aldeanos? Lan Wangji asintió, por supuesto. Wei Wuxian no esperaba que él fuera a preguntar. Con una gran sonrisa en su rostro, Wei Wuxian caminó hacia los aldeanos que estaban alimentando al pollo. Entre las mujeres del grupo, algunas eran viejas y otras jóvenes. Al darse cuenta del acercamiento de un hombre desconocido, todos parecían nerviosos, como si quisieran tirar sus basureros y huir de regreso. Solo después de que Wei Wuxian intercambiara algunas palabras con ellos, con una sonrisa alegre en su rostro, finalmente, comenzaron a calmarse y a responder con timidez. Cuando Wei Wuxian señaló el letrero y formuló una pregunta, sus expresiones cambiaron de inmediato. Se detuvieron por un momento y de mala gana comenzaron a conversar con él. Durante la conversación, no se atrevieron a mirar a Lan Wangji, que estaba junto al letrero. Con las comisuras de sus labios aún curvadas hacia arriba, Wei Wuxian escuchó con atención. Finalmente, parecía que el tema había cambiado, y las expresiones de las mujeres se calmaron nuevamente. Poco a poco, se relajaron y comenzaron a sonreírle tímidamente. Lan Wangji los miró desde lejos. Esperó un momento, pero Wei Wuxian todavía no parecía tener la intención de regresar. Mirando lentamente hacia el suelo, Lan Wangji pateó un pequeño trozo de roca que estaba a sus pies. Lo pisó durante mucho tiempo, rodando la inocente roca una y otra vez. Cuando levantó la vista de nuevo, vio a Wei Wuxian tomar algo de sus mangas y dárselo a la mujer que más hablaba. Lan Wangji se quedó quieto, con una mirada en blanco en su rostro. Cuando ya no podía controlarse más, listo para acercarse a ellos, Wei Wuxian finalmente se acercó. Se detuvo junto a Lan Wangji. Han Wengshu, deberías haber ido. Incluso había conejos en el patio. Lan Wangji no reaccionó a su comentario burlón y respondió con fingida indiferencia. ¿Qué han respondido? Este camino conduce a la ciudad de Yi. El primer personaje en el cartel es Yi. ¿Yi como en caballería? Sí y no. ¿Y por qué es eso? El personaje es correcto, pero no el significado. No es como en caballería, sino como en un ataúd de casa. Pasaron por encima de los manojos de malezas y siguieron el camino. Pasando rápidamente la señal, Wei Wuxian continuó. Las chicas dijeron que, desde hace mucho tiempo, la mayoría de las personas en esta ciudad han muerto temprano, ya sea teniendo vidas cortas o sufriendo muertes accidentales, por lo que había muchos ataúdes para albergar temporalmente los cadáveres. Además, su especialidad es hacer ataúdes, billetes y otros tipos de artículos funerarios. Todos eran hábiles, sin importar si se trataba de hacer ataúdes o maniquíes de papel. Por eso se hizo conocido con ese nombre. Además de malezas marchitas y trozos de rocas, en el camino también había grietas y zanjas que eran difíciles de notar. Lan Wangji mantuvo sus ojos en donde Wei Wuxian pisó, mientras Wei Wuxian hablaba mientras caminaba. Dijeron que la gente aquí rara vez va a la ciudad de Yi. La gente dentro tampoco se va. Por razones distintas a la exportación de bienes, en los últimos años casi nadie se podía ver irse. Nadie ha caminado por este camino durante años. Claro explica por qué es tan difícil caminar sobre él. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué les diste? Ah, ¿lo dices en serio? El colorete. Cuando estaban en Chinga, compró un pequeño compacto de colorete del charlatán que le informaba sobre la cresta Shinglo, y siempre lo había llevado consigo. Wei Wuxian. Tienes que mostrarle a la gente tu agradecimiento cuando les preguntes algo, ¿verdad? Quería darles dinero, pero estaban demasiado asustados y no se atrevieron a tomarlo. Parecía que realmente les gustaba el aroma del colorete. Probablemente nunca antes habían usado algo así que se los di. Con una pausa, agregó. Han Wengshu, ¿por qué me miras así? Sé que la calidad del colorete realmente no es tan buena, pero ya no soy como solía ser, cuando siempre tenía un montón de flores y joyas para darles a las chicas. Realmente no tengo nada más que darles, al menos es mejor que nada. Como si hubiera surgido un recuerdo desagradable, las cejas de Lan Wangji se crisparon y lentamente volvió la cabeza. Caminando por el sendero áspero, las malezas gradualmente se volvieron menos, subiendo hacia los lados, y el camino también se ensanchó. Sin embargo, la niebla se hizo más densa. Cuando la mano izquierda formó un puño, una puerta de la ciudad quedó en ruinas al final del largo camino. A la torre frente a la ciudad le faltaba pintura y un techo roto. Con una esquina arrancada parecía inusualmente dilapidada. Las paredes de la ciudad estaban cubiertas de grafiti hecho por una persona desconocida, mientras que el color rojo de las puertas casi se había desvanecido en blanco. Cada una de sus uñas oxidadas y negras. El par de puertas quedó sin cerrar, casi como si alguien acabara de abrir una rendija y se metiera dentro. Incluso antes de entrar, uno podía sentir que esto debe estar obsesionado con fantasmas y demonios corriendo salvajes. Mientras Wei Wuxian caminaba por el sendero, examinó los alrededores cuidadosamente. En las puertas de la ciudad, comentó. El Feng Shui es horrible.
Lan Wangji asintió sin prisa. Montañas estériles y ríos turbulentos. La ciudad de Yi estaba rodeada de acantilados por todos lados. Los acantilados se inclinaban hacia el centro de una manera extrema, pareciendo amenazadores y estrechos, casi como si se derrumbara en cualquier momento. Atado por estos picos oscuros y masivos y envuelto en la niebla blanca fantasmal, parecía incluso monstruoso que los monstruos. Incluso simplemente pararse aquí lo haría sentir ansioso y sofocado, junto con una fuerte sensación de estar amenazado. Desde la antigüedad se había dicho que la grandeza de una persona trae gloria a su lugar de nacimiento. El dicho opuesto también estuvo presente. En algunos lugares, debido al terreno o la ubicación, el Feng Shui sería extremadamente horrible, rodeando por una ráfaga natural de energía siniestra. Era fácil para cualquiera que vivía allí morir temprano o tener mala suerte. Si todos sus antepasados vivieran allí, serían aún más desafortunados. Además, irregularidades como los cadáveres vivos o el regreso de las almas, estaba claro que la ciudad de Yi era un lugar así. Lugares como este generalmente estaban en lugares apartados que no estaban bajo el control de ninguna secta de cultivo. Por supuesto, incluso si lo fueran, las sectas tampoco querrían ayudar. Tales situaciones realmente eran molestas, incluso más molestas que el abismo de agua. El abismo transmitido por el agua podría ser ahuyentado. Sin embargo, el Feng Shui fue difícil de cambiar. Si nadie lloraba frente a sus puertas, las sectas hicieron la vista gorda y fingieron que no lo sabían. Para los residentes de la ciudad, la solución más fácil era abandonar el lugar, pero si la familia de alguien hubiera estado viviendo en un lugar apartado durante generaciones, sería casi imposible para ellos tomar la decisión de irse de donde crecieron. Incluso si 5 o 6 de cada 10 personas tuvieran vidas cortas, tal vez serían los 3 o 4 restantes. No parecía demasiado insoportable. Los dos se detuvieron ante las puertas de la ciudad e intercambiaron una mirada. Chillido. Apoyadas por bisagras a punto de romperse, las dos puertas de la ciudad, aunque no pudieron alinearse correctamente, se abrieron lentamente. Ante sus ojos no había calles bulliciosas ni cadáveres violentos, solo había un tono blanco envolvente. La niebla era incluso unas pocas veces más densa que la niebla fuera de la ciudad, lo que les permitía ver solo una calle larga y recta delante de ellos. A los lados no había transeúntes, sino solo casas melancólicas. Los dos naturalmente caminaron unos pasos más cerca el uno del otro y entraron a la ciudad juntos. Todavía era de día, pero no se oía ningún sonido en la ciudad. Aparte de la falta de voces humanas, tampoco se escuchó una sola nota de graznidos o ladridos. Fue más que peculiar. Por otra parte, dado que este era el lugar donde apuntaba el brazo izquierdo, sería más extraño si no fuera peculiar. Caminaron por la calle por un rato. Cuanto más se alejaban, más espesa era la niebla, como si la energía maligna impregnara el aire. Al principio, aún podía ver cualquier cosa dentro de 10 pasos de distancia, y luego se hizo imposible distinguir cualquier figura más de 5 pasos de distancia. Al final, ni siquiera podían ver sus manos frente a ellos. Cuanto más caminaban, Wei Wuxian y Lan Wangji más se acercaban el uno al otro. Solo podían ver la cara del otro si caminaban hombro con hombro. De repente, un pensamiento apareció en la mente de Wei Wuxian. Si alguien aprovechara esta niebla y se metiera entre nosotros, una tercera persona en nuestro grupo de 2, sería difícil decir si nos daremos cuenta o no. De repente, su pie pisó algo. Miró hacia abajo, pero no podía decir qué era. Wei Wuxian agarró la mano de Lan Wangji con firmeza para que no se fuera solo. Se inclinó y entrecerró los ojos. Una cabeza con un par de ojos deslumbrantes atravesó la niebla, saltando a su vista. La cabeza tenía la cara de un hombre con cejas gruesas, ojos grandes y 2 manchas de colorete que destacaban agudamente. Cuando Wei Wuxian pisó la cabeza, casi la envió volando, por lo que sabía cuánto pesaba. Siendo tan ligero, esto definitivamente no era una cabeza humana. Lo recogió y lo apretó. Una gran parte de la cara del hombre se hundió. Parte del colorete también estaba manchado. Era una cabeza hecha de papel. La cabeza de papel fue hábilmente diseñada, aunque el maquillaje era demasiado dramático. Los rasgos eran bastante delicados. La especialidad de la ciudad de Yi eran los bienes funerarios, por lo que, por supuesto, la técnica de elaborar maniquíes de papel era decente. Entre los maniquíes de papel, había maniquíes sustitutos que la gente creía que, si se quemaban por los fallecidos, sufrirían en el infierno en lugar de ellos. También había sirvientas y muchachas hermosas que cuidaban atentamente a los fallecidos en el mundo inferior. Por supuesto, estos solo fueron hechos para que los vivos sintieran un poco de alivio. Esta cabeza de papel era probablemente un luchador abisal. Al igual que su nombre, un luchador abisal era un luchador que se decía que podía proteger al difunto del acoso de otros fantasmas o jueces engañosos. El papel moneda que quemaron los jóvenes no sería robado por otras almas tampoco. La cabeza de papel definitivamente tenía un cuerpo grande y resistente, también hecho de papel para acompañarlo. Alguien probablemente le había arrancado la cabeza y la había arrojado a la calle. Los mechones de cabello en la cabeza del papel eran negros azabache y bastante brillantes. Wei Wuxian lo tocó. El cabello estaba firmemente sujeto al cuero cabelludo,
como si la cabeza realmente le creciera el cabello. Pensó para sí mismo. ¿Realmente fue diseñado hábilmente? ¿Tomaron cabello humano real y se lo pegaron? De repente, una delgada sombra lo barrió. La sombra era extremadamente extraña. Pasó corriendo, rozando su hombro, e instantáneamente desapareció en la espesa niebla. Baike se desenvainó solo, persiguiendo a la figura, pero rápidamente volvió a su vaina. La cosa que se les escapó corrió demasiado rápido. Un humano definitivamente no podría haber alcanzado esa velocidad. Lan Wangji. Presta atención. Ten cuidado. Aunque solo pasó, era difícil decir que la próxima vez que viniera no haría otra cosa. Wei Wuxian se enderezó. ¿Escuchaste eso? Lan Wangji. Pasos y una caña de bambú. Él estaba en lo correcto. Durante el momento, aparte de los pasos apresurados, escucharon otro ruido extraño. El tata sonaba bastante claro, como si alguien estuviera golpeando rápidamente un poste de bambú en el suelo. Wei Wuxian no sabía por qué el ruido estaba presente. Delante de ellos, desde dentro de la niebla, llegaron otra serie de pasos. Esta vez los pasos fueron ligeros, más lentos y más numerosos. Parecía como si un grupo de personas se acercara cuidadosamente, pero no dijera nada. Wei Wuxian sacó un talismán que quemaba la oscuridad y lo arrojó hacia adelante. Si algo rodeado de energía resentida estuviera frente a ellos, se quemaría y el fuego probablemente iluminaría la era. La gente de frente también notó que les habían arrojado algo. Inmediatamente atacaron. Una multitud de miradas de espada de diferentes colores se apresuraron. Baike se desenvainó con calma y se deslizó frente a Wei Wuxian, rechazando todas las miradas. Por otro lado, la gente se tambaleó confundida. Al escuchar los gritos, Lan Wangji inmediatamente enfundó a Baike. Wei Wuxian gritó: ¿Jinling? ¿Sisha? Como esperaba, no habían escuchado mal. La voz de Jinling sonó a través de la niebla blanca. ¿Por qué eres tú otra vez? Wei Wuxian. Bueno, en realidad quiero saber por qué eres tú otra vez. Nancy Xue trató de contenerse, pero su voz sonó encantada. Joven maestro Mo, ¿también estás aquí? Entonces, Han Wenshu también está aquí. Al escuchar que Lan Wangji también podría estar aquí, Jinling cerró la boca de inmediato, como si hubiera sido silenciado nuevamente. Probablemente tenía miedo de ser castigado nuevamente. Lan Qingji también gritó. Definitivamente lo es. La mirada antes era de Baiken, ¿verdad? Fue Baiken, ¿verdad? Wei Wuxian. Sí, él está aquí, justo a mi lado. Deberías venir. Tan pronto como los niños supieron que los que estaban frente a ellos eran amigos en lugar de enemigos, inmediatamente dejaron escapar algunos suspiros de alivio y se apresuraron. Además de Jinling y algunos de los juniors de la secta Lan, también había 7 u 8 niños con ropa de diferentes sectas, que todavía actuaban vacilantes. Probablemente también fueron discípulos de antecedentes distinguidos. Wei Wuxian preguntó: ¿por qué están todos ustedes aquí? Con tal ataque es una suerte que tenga Han Wanshu a mi lado. ¿Y si lastimas a la gente común? Jinling respondió: no hay gente común aquí, no hay gente aquí en absoluto. Lan Zixue asistió. Es de día, pero hay niebla en todas partes, y no hay una sola tienda abierta. Wei Wuxian. Eso no importará ahora. ¿Cómo se toparon? No me digas que decidiste cazar juntos. Jinling vio a todos como una monstruosidad y quería pelear con todos, y, dado que ya tenía una interacción desagradable con los discípulos de la secta Lan, ¿cómo sería posible que quisiera cazar de noche juntos? Lan Zixue explicó obedientemente. Esa sería una larga historia. Originalmente estábamos... De repente, una serie de gritos y golpes de ruido inusualmente penetrante de un palo de bambú que golpeaba el suelo provenía de la densa niebla. Las caras de los jóvenes cambiaron a la vez. ¡Está aquí de nuevo! Capítulo 34. Hierbas, segunda parte. Los repentinos y peculiares ruidos de un palo de bambú que golpeaba el suelo sonaba fuerte y luego suave, lejos y cerca, lo que hacía que fuera imposible determinar dónde o qué lo estaba haciendo exactamente. Wei Wuxian. Todos ustedes, vengan. Acurrúcanse cerca. No te muevas y no ataques. En medio de la niebla, si todos los jóvenes retiraran sus espadas e intentaran atacar, les sería imposible lastimarse a sí mismos en lugar del enemigo. Después de un momento, el ruido se detuvo. Después de esperar en silencio durante unos segundos, un discípulo habló por lo bajo. ¿Es eso otra vez? ¿Cuánto tiempo nos va a seguir? Wei Wuxian. ¿Te ha estado siguiendo? Lan Zixue. Después de que ingresamos a la ciudad, debido a que la niebla era demasiado espesa y sería fácil alejarse, decidimos caminar juntos. Entonces, de repente, escuchamos el ruido. En ese momento no fue tan rápido, fue bastante lento, un golpe a la vez, a través de la niebla. También nos la arreglamos para ver una corta sombra que pasaba frente a nosotros, pero cuando lo perseguimos desapareció. El ruido nos ha estado siguiendo desde entonces. Wei Wuxian.
¿Qué tan corto? Lan Zixue hizo un gesto hacia su pecho. Muy corto, muy pequeño. Wei Wuxian. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Lan Zixue. Alrededor de 15 minutos. ¿15 minutos? Preguntó Wei Wuxian. Han Wenshu, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? La voz de Lan Wangji sonó desde detrás de la niebla nebulosa. Alrededor de 30 minutos. Mira, continuó Wei Wuxian, hemos estado aquí por más tiempo que tú. ¿Cómo es posible que termines frente a nosotros y que solo nos hayas encontrado después de que te hayas dado la vuelta? Jinling no pudo evitar responder. Nunca nos dimos la vuelta, siempre hemos estado caminando hacia adelante, siguiendo este camino. Si ambos caminaran hacia adelante, ¿sería posible que alguien Shinshen en el camino y lo convirtiera en un conjuro de laberintos cíclicos? Wei Wuxian volvió a preguntar. ¿Has intentado usar tus espadas para volar y ver? Lan Zixue. Sí, pensé que volaba una gran distancia hacia arriba, pero en realidad no era tan alto, y también había algunas sombras borrosas que se lanzaban aquí y allá. No sabía qué eran y tenía miedo de no poder tratar con ellos, así que bajé. Al escuchar esto, todos estuvieron en silencio por un momento. Como el área de Shudong estaba nublada de todos modos, nunca pensaron demasiado en la niebla en la ciudad. Ahora parecía que la niebla no se formaba naturalmente, y realmente era una niebla fantasmal. Lan Qingji se sobresaltó. La niebla no sería venenosa, ¿verdad? Wei Wuxian. Probablemente no lo sea. Hemos estado aquí por bastante tiempo y todavía estamos vivos. Jinling. Debería haber traído a Ada conmigo. Todo se debe a tu maldito burro. Al escuchar el nombre del perro, la piel de la gallina trepó por toda la espalda de Wei Wuxian. Luego escuchó a Lan Qingji gritar. ¡Ni siquiera hemos culpado a tu perro todavía! Primero abrió la boca para morder y luego terminó con el toque de manzanita. ¿De quién fue la culpa? De todos modos, ninguno de ellos puede moverse en este punto. Wei Wuxian. ¿Qué? ¿Mi manzanita pequeña fue mordida por un perro? Jinling. ¿Cómo puede ese burro ser más importante que mi perro espiritual? Ada me la dio mi tío más joven. Si algo le sucediera, ni siquiera 10.000 burros podrían pagarlo. Wei Wuxian replicó con total absurdo. No uses el nombre de Lian Fang San para asustar a la gente. Bueno, mi manzanita es un regalo de Han Wenshu. ¿Cómo puedes llevar a Manzanita a cazar de noche y hasta dejar que se lastime? Los jóvenes de la secta Lan respondieron al unísono. ¡Mentiroso! Nunca creerían que alguien como Han Wenshu elegiría un regalo para alguien. Incluso si Lan Wangji no habló, se negaron firmemente a creerlo. Lan Zixue aclaró. Lo siento, joven maestro Mo. Manzanita, tu burro había estado haciendo ruido todos los días en los recovecos de la nube, y las personas mayores habían estado quejándose durante mucho tiempo, ordenándonos deshacernos de él durante esta caza nocturna, así que nosotros... Jilin tampoco creía que el burro fuera un regalo de Lan Wangji. Ni siquiera puedo soportar mirar ese burro, e incluso se llama Manzanita. Es tan estúpido. Lan Qingji pensó que, si realmente fuera de Han Wenshu, entonces estarían en problemas. Inmediatamente habló. ¿Qué hay de malo en Manzanita? Le gusta comer manzanas, por eso se llama Manzanita. Como con los pies en la tierra. Esto es 10 veces mejor que llamar a tu gordo perro Ada. Jinling. ¿Cómo es Ada gorda? Intenta encontrarme un perro espiritual que esté mejor en forma que... De repente, toda la charla cesó. Unos segundos después, Wei Wuxian preguntó. ¿Alguien sigue ahí? Una serie de hums y vinieron de su alrededor, lo que significaba que todos estaban allí. Lan Wangji dijo fríamente. Ruido. ¿Cómo podía silenciar a todos a la vez? Wei Wuxian no pudo evitar tocar sus labios sintiéndose bastante afortunado. De repente, el sonido de pasos llegó en medio de la niebla en el lado frontal izquierdo. Los pasos se tambalearon de una manera tremendamente engorrosa. Inmediatamente después, desde el frente, la parte delantera derecha, los lados y la parte posterior llegaron al mismo sonido. Aunque la niebla era demasiado espesa para que se vieran figuras, el hedor rancio ya se había desvanecido. Por supuesto, Wei Wuxian no se preocuparía por unos pocos cadáveres. Silbó ligeramente y terminó con una nota que se curvaba hacia arriba, indicándoles que retrocedieran. Como esperaba, después de que los cadáveres detrás de la niebla escucharon el silbido, se detuvieron brevemente. Sin embargo, un momento después, se apresuraron. Wei Wuxian no esperaba esto en absoluto. El comando no solo no funcionó, sino que realmente los provocó. Nunca hubiera mezclado los dos comandos diferentes de retroceder y ser estimulado. Sin embargo, en este momento, no había tiempo para que él pensara. 7 u 8 figuras inclinadas ya habían aparecido a través de la niebla blanca. A juzgar por el espesor de la niebla en la ciudad de Yi, el hecho de que pudieran verlo significaba que los cadáveres ya estaban extremadamente cerca. El brillo de la espada azul hielo de Baiken desgarró la niebla. Rodeando al grupo, dibujó un círculo distinto en el aire, cortando todos los cadáveres a la mitad y luego volviendo a su vaina. Wei Wuxian dejó escapar un suspiro de alivio, mientras que Lan Wangji bajó la voz. ¿Por qué? Wei Wuxian también se preguntaba por qué. ¿Por qué el comando no podía controlar estos cadáveres?
con un ritmo lento y un olor rancio. Definitivamente no eran cadáveres de alto nivel. Debería haber sido capaz de asustarlos con solo unos pocos aplausos. Era imposible que mi silbido dejara de funcionar repentinamente, ya que, de todos modos, no usa poderes espirituales. Una situación como esta nunca... De repente, recordó algo. Una fina capa de sudor se filtró en su espalda. No, no era que una situación como esta nunca haya sucedido antes. En realidad, ya había sucedido antes, y no solo una vez. Realmente había un tipo de cadáver o espíritu que no podía controlar. Cadáveres o espíritus que ya estaban bajo el control del sello del tigre estigio. Lang Wangji levantó el hechizo de silencio, y Lan Xixue pudo volver a hablar. Han Wanshu, ¿es la situación realmente peligrosa? ¿Deberíamos abandonar la ciudad de inmediato? Pero la niebla es muy espesa. Tampoco podemos usar el camino o volar. Un discípulo exclamó. Creo que vienen más cadáveres. ¿Dónde? No escuché ningún paso. Creo que escuché extraños sonidos de respiración. El chico solo se dio cuenta de lo ridículo que fue después de decirlo, cerrando la boca avergonzado. Otro niño respondió. Realmente eres algo, ¿no? ¿Respirando sonidos? Los cadáveres están muertos. ¿Cómo puede haber algún sonido de respiración? Antes de que terminara, otra figura grande se estrelló. Con Baiken desenvainado nuevamente, la cabeza de la sombra se separó de su cuerpo. Al mismo tiempo, se escucharon extraños sonidos de salpicaduras. Los discípulos que estaban cerca de la escena gritaron de miedo, temerosos de haber sido heridos. Wei Wuxian inmediatamente gritó. ¿Qué pasó? Lan Qingji. Algo brotó del cuerpo del cadáver. Creo que fue una especie de polvo. Sabía amargo y dulce y podrido. Fue muy desafortunado para él. Como por casualidad quería hablar, abrió la boca y entró una nueva cantidad de polvo. Sin preocuparse por su aspecto, inmediatamente escupió un par de veces. Las cosas que brotaban de un cadáver, sin duda, no eran asuntos triviales. El polvo aún vagaba por el aire. Si fue aspirado accidentalmente en los pulmones, habría sido aún más difícil de tratar que si hubiera entrado por la boca. Wei Wuxian instruyó. Todos ustedes, aléjense de esta área. Ven aquí rápido, déjame verte. Lan Qingji. Está bien, pero no puedo verte. ¿Dónde estás? Ni siquiera se podía ver su mano si estaba justo enfrente de ellos, y mucho menos caminar en esta niebla. Wei Wuxian recordó que cada vez que Baiken estaba desenvainada, el resplandor de su espada podía penetrar la niebla blanca. Se volvió hacia Lan Wangji, que estaba a su lado. Han Wanshu, saca tu espada por un momento, para que pueda caminar. Lan Wangji estaba de pie junto a él, pero ni respondió ni se movió. De repente, un claro resplandor azul de la espada iluminó en un área a unos 7 pasos de distancia. ¿Lan Wangji estaba allí? Entonces, ¿quién era la persona que siempre había estado en silencio junto a él? De repente, una sombra brilló ante los ojos de Wei Wuxian. Una cara oscura se acercó frente a él. Estaba oscuro porque en la parte superior de la cara había una gruesa capa de niebla negra. El hombre con cara de niebla extendió la mano hacia la bolsa Kianka que colgaba a su lado. Sin embargo, después de tomarlo, la bolsa Kianka se hinchó de repente. La cuerda que lo había atado se partió por la mitad y 3 espíritus enfurecidos se dispararon hacia adelante, formando un desastre enredando cargando hacia él. Wei Wuxian se echó a reír. ¿Quieres la bolsa Kianka? Entonces, tu vista debe estar en mal estado. ¿Por qué tomaste mi bolsa de captura de espíritus en su lugar? Desde que arrebataron el torso recientemente desenterrado de las manos del sepulturero en el cementerio de la secta Zhejianchang y lo obligaron a retirarse frustrado, Wei Wuxian y Lan Wangji siempre habían estado alerta. Predijeron que él no se daría por vencido y que, en cambio, buscaría cualquier oportunidad para recuperarlo. Como habían esperado, después de entrar en la ciudad de Yi, el sepulturero atacó, con la intención de aprovechar la espesa niebla y la multitud parloteadora. De hecho, su ataque funcionó, pero Wei Wuxian había cambiado hace mucho tiempo la bolsa Kianka que sostenía el brazo izquierdo con la bolsa de atrapar el espíritu. Con un sonido metálico, el oponente saltó hacia atrás y desenvainó su espada. Al instante los chillidos llenos de odio de los espíritus sonaron, como si el ataque los empujara hacia el borde de la disipación. Wei Wuxian pensó para sí mismo, por lo que realmente es alguien con un alto nivel de cultivo. Inmediatamente gritó, Han Wenshu, el sepulturero está aquí. Sin necesidad del recordatorio, Lan Wangji sabía que algo había sucedido con solo escuchar. Se quedó en silencio. El rápido y feroz barrido de Baiken sirvió como respuesta. La situación actual distaba mucho de ser optimista. Una niebla negra cubría la espada del sepulturero, haciendo que el resplandor de la espada no pasara y permitiéndole esconderse perfectamente dentro de la niebla blanca. Por otro lado, el resplandor de la espada de Baiken de Lan Wangji no se pudo ocultar en absoluto. Estaban a la intemperie, mientras el enemigo estaba escondido en la oscuridad. Además, el enemigo no solo era muy hábil en términos de cultivo, sino que también estaba familiarizado con los movimientos de espada de la secta Guzulan, y, aunque ambos luchaban a ciegas en la niebla, él podía hacer lo que quisiera. Sin embargo, Lan Wangji tenía que tener cuidado para no herir accidentalmente a nadie de su lado. Al ver todo esto, Lan Wangji estaba realmente en desventaja. Después de escuchar algunos choques de las cuchillas, el corazón de Wei Wuxian se tensó de repente. Soltó. ¿Lanshan? ¿Estás herido? Desde lejos, se escuchó un gruñido amortiguado como si alguien hubiera recibido una herida crítica. Sin embargo, claramente no era la voz de Lan Wangji. Por supuesto que no. Wei Wuxian sonrió. Eso parece. Sonaba como si la otra persona se riera amargamente. Él atacó de nuevo.
Los sonidos contradictorios del resplandor de Baiken y la otra espada estaban cada vez más lejos. Wei Wuxian sabía que Lan Wangji no quería lastimarlos accidentalmente y deliberadamente alejó la batalla para lidiar con el sepulturero por su cuenta. Por supuesto, el resto dependía de Wei Wuxian. Se dio la vuelta. ¿Cómo están los que inhalaron polvo? Lian Xixue. Están empezando a tener problemas para ponerse de pie. Wei Wuxian. Vengan al medio y enumérense. Fue una suerte que, después de terminar una ola de cadáveres y llevar a un sepulturero, nada más los molestara. El ruido del palo de bambú tampoco salió a causar problemas. Los discípulos restantes se reunieron y se contaron. No faltaba nadie. Wei Wuxian tomó a Lan Qingyi en sus manos y sintió su frente. Hacía un poco de calor. Luego sintió la frente de los otros niños que habían inhalado polvo del cadáver. Era lo mismo. Levantó los párpados de Lan Qingyi. Muéstrame la lengua. Lan Qingyi. Ah... Wei Wuxian. Sí, felicidades. Estás bajo envenenamiento de cadáver. Jinling. ¿Cómo es eso algo para felicitar a alguien? Wei Wuxian. Es otra experiencia de vida. Sería un tema de conversación cuando crezcas. El envenenamiento de cadáver se debió principalmente a ser herido por un cadáver convertido o que una herida tocara su sangre necrótica. Los cultivadores generalmente no permitían que los cadáveres caminaran tan cerca que se lesionaran, por lo que nadie tenía la costumbre de llevar elixires que curaban el envenenamiento por cadáveres. Lan Xixue se preocupó. Joven maestro Mo, ¿les pasará algo? Wei Wuxian. Nada en este momento. Cuando entra en el torrente sanguíneo y viaja por todo el cuerpo y entra al corazón, ya nada podrá ayudar. Lan Xixue. ¿Qué pasará? Wei Wuxian. Lo que le pasa a los cadáveres te sucederá a ti. Si tienes suerte, te vas a pudrir. Si no, podrías convertirte en un zombi de pelo largo y solo podrías saltar por el resto de tu vida. Todos los discípulos envenenados jadearon. Wei Wuxian. Entonces, ¿quieren curarlo? Todos asintieron. Wei Wuxian continuó. Si quieres curarlo, escucha. De ahora en adelante, todos ustedes deben comportarse y escuchar lo que yo diga. Cada uno de ustedes. Aunque muchos de los muchachos todavía no estaban familiarizados con él, al ver que podía llamar íntimamente Han Wangshu por su nombre de nacimiento, como si fueran de la misma generación, que se encontraban en medio de una ciudad embrujada, siniestramente nebulosa, y que estaban envenenados y tenían fiebre, se sentían particularmente ansiosos, instintivamente, queriendo depender de alguien. Y, dado que todo lo que salió de la boca de Wei Wuxian de alguna manera tenía un tono de confianza que eliminó todas las preocupaciones, no pudieron evitar escuchar sus palabras, respondiendo al unísono sí. Wei Wuxian aplaudió. Levántate. Los que no están envenenados pueden llevar a los que sí lo están, preferiblemente sobre el hombro. Si solo pueden levantarlos en su frente, recuerde colocar la cabeza y el corazón más alto que el resto del cuerpo. Lan Qingyi. Pero puedo caminar. ¿Por qué necesitamos ser transportados? Wei Wuxian. Hermano, si saltas, tu sangre circulará rápidamente y entrará en tu corazón antes. Entonces no deberías moverte demasiado. Es mejor si no te mueves en absoluto. Los niños inmediatamente se quedaron quietos como tablas, permitiendo que sus compañeros los levantaran. Llevando en el hombro de otro discípulo de su secta, un niño murmuró. El cadáver que roció el polvo venenoso realmente lo respiró. El chico que lo llevó se quejó mientras jadeaba. Ya te lo dije. Si supieran cómo respirar, serían una persona viva. Lan Xixue. Joven maestro Mo, todos ellos han sido llevados. ¿A dónde iremos? Lan Xixue. Era el más amable, el más obediente y el menos preocupante. Wei Wuxian respondió. Por el momento, definitivamente no podemos abandonar la ciudad. Toquemos algunas puertas. Jinling. ¿Golpear las puertas de qué? Wei Wuxian pensó por un momento. ¿Hay algo más que tenga puertas excepto casas? Jinling. ¿Quieres que entremos en estas casas? Y es así de peligroso afuera. ¿Quién sabe qué cosas están ocultas en esas habitaciones, vigilándonos y esperándonos? Después de hablar, todos sintieron que realmente había pares de ojos ocultos dentro de la niebla y las casas, observando de cerca cada uno de sus movimientos, cada palabra. No pudieron evitar estremecerse de miedo. Wei Wuxian respondió. Cierto, es difícil decir si fuera de las casas o dentro de las casas es más peligroso, pero ya es así por fuera. El interior no puede ser peor. Vámonos, no hay tiempo que perder. Todavía tenemos que curar el envenenamiento. El grupo tuvo que hacer lo que se les dijo, escuchando las instrucciones de Wei Wuxian. Todos sostuvieron la vaina de la espada de la persona frente a él, para que no se alejaran en medio de la densa niebla. De casa en casa llamaron a las puertas. Jinling golpeó por un momento y no escuchó ninguna respuesta desde el interior de la casa. Parece que no hay nadie dentro de esta. Entremos. La voz de Wei Wuxian se movió. ¿Quién te dijo que entrara si no había nadie dentro? Continúa tocando. Necesitamos entrar en una casa que tenga a alguien dentro. Jinling. ¿Quieres encontrar uno con alguien adentro? Wei Wuxian. Sí. Toca bien. Tus golpes fueron demasiado fuertes. Es bastante grosero. Jinling estaba tan irritado que casi derribó la puerta de madera. Al final, él solo pisoteó furioso en el suelo.
Todos los que estaban cerca de la calle cerraron la puerta con fuerza, evitando abrirla sin importar lo que fuera que llamara. Cuanto más golpeaba a Jilin, más se molestaba, pero la cantidad de fuerza que ejercía claramente había disminuido. Por otro lado, Liang Xue mantuvo la calma. En la 13ª tienda, repitió la frase que ya se había repetido varias veces. Disculpe, ¿hay alguien adentro? De repente la puerta se movió. Se había abierto una delgada hendidura negra. Estaba muy oscuro al otro lado de la puerta. No permitía que nadie distinguiera lo que había detrás de la rendija. La persona que abrió la puerta tampoco habló. Los chicos que estaban cerca no pudieron evitar dar un paso atrás. Lan Xishui recuperó la compostura. Disculpe, pero ¿es usted el gerente de la tienda? Pasó un momento y una voz vieja y extraña se filtró desde la rendija. Sí. Wei Wuxian se acercó y le dio unas palmaditas en el hombro a Lan Xishui indicándole que también retrocediera, y dijo: Gerente, es la primera vez que venimos aquí. La niebla era tan espesa que nos perdimos. Llevamos mucho tiempo caminando y estamos bastante cansados. ¿Sería posible que nos prestaras tu tienda para que podamos descansar un poco? La extraña voz respondió: Mi tienda no es para que los viajeros descansen. Wei Wuxian parecía no haber encontrado nada extraño en absoluto, y habló con su expresión habitual. Pero, en el área, no hay ninguna otra tienda que tenga a alguien adentro. Gerente, ¿realmente no está dispuesto a hacernos un favor? Estamos dispuestos a pagar. Jinling espetó: ¿Cómo tendrías el dinero para pagar? Dejemos esto claro, no te prestaré dinero. Wei Wuxian movió una delicada bolsa frente a sus ojos. Mira lo que es esto. Lan Zixue se sorprendió. ¿Cómo te atreves? ¿Esto es de Han Wenshu? Mientras discutían, la rendija se abrió un poco más. Aunque todavía no podían ver los muebles de la habitación, podían ver que una mujer canosa e inexpresiva estaba parada detrás de la puerta. Aunque la anciana tenía la espalda encorvada y parecía bastante mayor a primera vista, en realidad no tenía muchas arrugas ni manchas de edad. Incluso sería posible describirla como de mediana edad. Ella procedió a abrir la puerta y apartarse del camino. Parecía que estaba dispuesta a dejarlos entrar. Jinling estaba asombrado. Él susurró: ¿Ella realmente está dispuesta a dejarnos entrar? Wei Wuxian también susurró. Por supuesto. Uno de mis pies estaba dentro de la ranura, por lo que no podía cerrar la puerta aunque quisiera. Si ella todavía no me dejaba entrar, simplemente habría derribado la puerta. La ciudad de Yi ya era aterradora y peculiar. La gente que vivía aquí definitivamente tampoco era ordinaria. Al ver lo sospechosa que parecía la anciana, todos los discípulos susurraron en silencio. Aunque no querían entrar en absoluto, no les quedaba otra opción. Solo podían recoger a sus compañeros, que estaban demasiado asustados para moverse una pulgada, debido al envenenamiento, y entrar por la puerta uno por uno. La anciana estaba parada a un lado, mirándolos fríamente. Cuando todos estaban adentro, ella inmediatamente cerró la puerta. La habitación estaba completamente oscura otra vez. Wei Wuxian preguntó: Gerente, ¿por qué no prende las luces? La anciana: La luz está sobre la mesa. Enciéndanla ustedes mismos. Lan Zixue estaba de pie junto a una mesa. Lentamente, buscando, encontró una lámpara de aceite cubierta con una gruesa capa de polvo. Sacó un talismán de fuego y lo encendió. Mientras lo movía hacia el farol, mirando involuntariamente alrededor de la habitación, una ráfaga de aire frío lo sacudió de pies a cabeza. Su cuero cabelludo hormigueaba de terror. Dentro de la cámara central de la tienda, una habitación llena de gente estaba abarrotada, hombros con hombros y tacones con tacones. Todos y cada uno de ellos tenían los ojos bien abiertos, mirándolo sin pestañear. Capítulo 35. Hierbas. Tercera parte. No pudo evitar soltar su mano, pero Wei Wuxian salvó la lámpara de aceite justo cuando estaba a punto de tocar el suelo. Con calma, rozándole contra el talismán de fuego ardiente por otro lado, lo encendió y lo puso sobre la mesa. ¿Lo hizo usted mismo, gerente? Están bastante bien hechos. El resto finalmente se dio cuenta de que las personas que estaban en la habitación no eran humanos reales, sino maniquíes de papel. Las cabezas y los cuerpos de los maniquíes estaban delicadamente diseñados, del mismo tamaño que los de personas reales. Había hombres, mujeres e incluso niños. Todos los hombres eran luchadores abisales, elaborados con cuerpos altos y robustos y expresiones enojadas. Todas las mujeres eran bellezas de rasgos claros, con cabello en bollos simples o dobles. Incluso cuando está cubierto con ropa de papel holgada, uno todavía puede ver sus elegantes posturas. Los patrones en la ropa eran casi más finos que los de las túnicas de brocado reales. Algunos estaban coloreados con tinta rica y viva, otros no tenían color, quedaban con grises cenicientos. En las mejillas de cada maniquí había dos manchas de rubor, fingiendo para el cutis rosado de una persona viva. Sin embargo, ninguna de sus pupilas había sido agregada todavía. Los ojos eran completamente blancos. Cuanto más audaz era el sonrojo, más sombríos se veían. Había otra mesa en la sala. Sobre la mesa había unas pocas velas.
cada una de una longitud diferente a las demás. Wei Wuxian los encendió uno por uno, y la luz amarilla iluminó la mayoría de los rincones de la casa. Aparte de los maniquíes de papel, también había dos coronas colocadas a ambos lados de la habitación. El oro de papel, el dinero fantasma y las pagodas estaban apiladas junto a las paredes. Jin Ling ya tenía su espada ligeramente desenvainada. Al ver que solo era una tienda que vendía artículos funerarios, suspiró con discreto alivio y volvió a envainar su espada. En el mundo de la cultivación, incluso si un cultivador fallecía, nadie empleaba las misteriosas y caóticas obsequias de la gente común. Como no habían visto esas cosas antes, después del susto inicial, la curiosidad brotó de sus corazones. Con la piel cubierta de piel de gallina, sintieron que era aún más emocionante que las bestias comunes de caza nocturna. No importa cuán densa era la niebla, no podía filtrarse en las casas. Desde que entraron en la ciudad de Yi, este era el único momento en el que podían verse fácilmente las caras, lo que tranquilizaba. Wei Wuxian vio que se habían relajado y volvió a preguntar a la anciana: ¿No sería posible tomar prestada su cocina? La anciana casi fulminó con la mirada a la lámpara, como si le desagradara la presencia de alguna luz. La cocina está en la parte de atrás. Úselo como desee. Después de sus palabras, ella esquivó en otra habitación como si estuviera evitando la plaga. Ella cerró la puerta tan fuerte que algunos incluso se estremecieron. Jin Ling exclamó: «Definitivamente hay algo mal en la bruja». «Usted...» Wei Wuxian respondió: «Está bien, silencio. Necesito a alguien que me ayude. ¿Algún voluntario?» Lan Zixue se apresuró: «¿Puedo ir?» Lan Xinji seguía de pie tan recto como un palo. «Entonces, ¿qué hago?» Wei Wuxian: «Permanece de pie. No te muevas si no te digo que lo hagas». Lan Zixue siguió a Wei Wuxian a la cocina en la parte de atrás. Tan pronto como entraron, fueron abrumados por un hedor desagradable. Lan Zixue nunca antes había olido un olor tan terrible. Aunque su cabeza daba vueltas, se las arregló para evitar salir corriendo. Jin Ling también lo siguió, pero saltó afuera nuevamente inmediatamente después de entrar. Él avivó el aire tan rápido como pudo. «¿Qué demonios es esto? ¿Qué están haciendo aquí en lugar de pensar en curas?» Wei Wuxian: «¿Mm? Tiempo perfecto. ¿Cómo sabías que iba a llamarte? Ayúdame». Jin: «No estoy aquí para ayudar. Ugh, alguien mató a alguien, pero ¿se olvidó de enterrarlo?» Wei Wuxian: «Joven maestro Jin, ¿vienes o no? Si vienes, entra y ayuda. Si no vienes, entonces regresa y dile a alguien más que venga». Jin se enfureció. «¿A quién llamas joven maestro Jin? Ten cuidado con lo que dices». Se pellizcó la nariz por un momento, debatiendo consigo mismo si quedarse o no, y finalmente dijo: «Bueno, quiero ver qué demonios estás tratando de hacer». Con esto, irrumpió por dentro. Sin embargo, no esperaba que, con una explosión, Wei Wuxian abriera un cofre en el suelo, que era de donde provenía el hedor. Dentro del arcón había jamón y pollo. Manchas verdes salpicaban entre la carne roja, mientras que los gusanos blancos y espirales salpicaban entre el verde. Jin se vio obligado a salir de la habitación nuevamente. Wei Wuxian recogió el cofre y se lo pasó. «Tíralo a la basura. Cualquier lugar funciona, siempre y cuando no lo huela». Con el estómago revuelto y la cabeza llena de dudas, Jin Ling lo tiró como le dijeron. Se frotó ferozmente los dedos con un pañuelo y luego también lo tiró. Después de que regresó a la cocina, Wei Wuxian y Lan Zixue trajeron 2 cubos de agua del pozo en el patio trasero y, actualmente, estaban limpiando la cocina. Jin Ling preguntó: «¿Qué estás haciendo?» Lan Zixue limpió con diligencia. «Como puede ver, estamos limpiando el hogar de la cocina». Jin Ling: «¿De qué sirve limpiar la chimenea? No estábamos haciendo comida ni nada». Wei Wuxian: «¿Quién te lo dijo? Nosotros estamos haciendo la comida. Puedes barrer el polvo. Desháganse de las telarañas allí arriba». Sus palabras sonaban tan naturales, tan seguras que, con una escoba clavada en sus manos, Jin Ling de alguna manera obedeció. Cuanto más limpiaba, más sentía que algo estaba mal. Justo cuando estaba a punto de tirar el plumero a la cabeza de Wei Wuxian abrió otra caja, asustándolo hasta el punto de que salió disparado nuevamente. Afortunadamente, esta vez no había ningún hedor. Los tres trabajaron rápido. Después de un rato, la cocina se veía completamente diferente. La casa finalmente parecía un poco más animada. Ya no estaba embrujada y abandonada. En un rincón había leña cortada. Los apilaron en el lugar y los prendieron usando un talismán de fuego. Descansaron en una olla grande que ya habían lavado en el hogar y comenzaron a hervir agua. Wei Wuxian vertió un poco de arroz glutinoso del segundo cofre, lo lavó todo y lo puso en la olla. Jin: «¿Estás haciendo congee?» Wei Wuxian: «Ujú». Jin arrojó el trapo de limpieza al suelo. Wei Wuxian comentó: «¿Ves cómo te enojas después de trabajar un poco? Mira a Zixue. Trabajó mucho y ni siquiera dijo nada. ¿Qué tiene de malo el congee?» Jin: «¿Qué no está mal el congee? Es tan acuoso e insípido». «Espera, no estoy enojado porque hay algo mal con el congee». Wei Wuxian: «No es para ti de todos modos». Jin estaba aún más enojado. «¿Qué dijiste?
Trabajé durante tanto tiempo y ni siquiera tengo uno. Lan Zixue. Joven maestro Mo, ¿es que el Kongi puede curar el envenenamiento por cadáver? Wei Wuxian sonrió. Sí, pero no es el Kongi el que puede curar el envenenamiento por cadáver, es el arroz. Esto es medicina popular. Normalmente aplicas el arroz glutinoso a la herida rayada o mordida. En el futuro, si alguna vez vuelves a encontrarte en una situación así, puedes intentarlo. Aunque dolera mucho, definitivamente funciona de manera eficiente. Pero, dado que se tragaron el polvo de envenenamiento de cadáveres en lugar de ser arañado o mordido, solo podemos hacer un poco de arroz Kongi para que se lo coman. Lan Zixue se dio cuenta. Entonces, esa fue la razón por la que pretendías entrar a una casa con alguien adentro. Solo una casa con alguien viviendo dentro podría tener una cocina. Solo una cocina podría tener arroz glutinoso. Jinling. ¿Quién sabe cuánto tiempo ha estado el arroz aquí? ¿Aún puedes comerlo? Esta cocina no se ha utilizado en al menos un año. Hay polvo por todas partes y la carne está incluso podrida. No me digas que la bruja no ha comido en todo un año. Es imposible que ella haya practicado inedia. ¿Cómo sobrevivió? Wei Wuxian. Es que nadie ha estado viviendo aquí, y ella realmente no es la dueña de la tienda, o simplemente no necesita comer. Lan Zixue bajó la voz. Si ella no necesita comer, entonces estaría muerta, pero la anciana respira claramente. Usando una espátula, Wei Wuxian revolvió despreocupadamente la olla de Kongi, mezclando ingredientes de varias botellas y frascos. Correcto. No has terminado de explicar. ¿Por qué viniste a la ciudad de Yi junto? No fue solo por casualidad que se encontraron y luego con nosotros, ¿verdad? Las expresiones de los chicos se pusieron serias de inmediato. Jinling respondió. Yo, la gente de la secta Lan y los de otras sectas estaban persiguiendo algo. Vengo del área de Qingde. Lan Zixue también respondió. Venimos de Langya. Wei Wuxian. ¿Qué fue? Lan Zixue sacudió su cabeza. No lo sabemos. Nunca mostró su cara, ni siquiera sabemos qué o quién o qué organización era exactamente. Desde hace unos días, después de que Jinling le mintió a su tío y dejó ir a Wei Wuxian, le preocupaba que esta vez Yan Chang realmente se rompiera las piernas, por lo que decidió escabullirse y desaparecer por unos días, sin aparecer, frente a Yan Chang hasta que su ira disminuyera. Se escapó inmediatamente después de pasar Xidian a uno de los subordinados de confianza de Yan Chang. Al llegar a una ciudad en la frontera del área de Chenga, su viaje se detuvo. En busca de la ubicación para su próxima cacería nocturna, descansó un momento en una gran posada. Por la noche, cuando estaba memorizando hechizos en su habitación, Ada, que yacía a su lado, de repente comenzó a ladrar a la puerta. Ya era muy profundo en la noche. Jinling le ordenó al perro que se detuviera, pero de inmediato escuchó que alguien tocaba la puerta. Aunque Ada dejó de ladrar, todavía estaba inquieto. Sus garras cavaron en el suelo mientras gruñía profundamente. Ya en alerta, Jinling preguntó quién era la persona. No hubo respuesta, así que volvió a sus asuntos. Sin embargo, después de una hora, los golpes volvieron a sonar. Jinling saltó por la ventana junto con Ada, dio la vuelta y subió las escaleras desde el primer piso con la intención de ver exactamente quién estaba jugando con él en el medio de la noche. A pesar de sus esfuerzos, no había nadie allí. Esperó en silencio por un rato, pero aún no vio a nadie frente a su puerta. Manteniendo un ojo honesto, dejó que Ada vigilara la puerta. Estaba listo para atacar a la persona en cualquier momento y permaneció despierto toda la noche. A pesar de esto, no había pasado nada. Solo hubo algunos sonidos extraños, como si el agua goteara. En la segunda mañana, un grito vino de afuera de la puerta. Jinling abrió la puerta de un puntapié, solo para entrar en un charco de sangre. Algo cayó desde arriba de la puerta. Lanzándose hacia atrás, Jinling apenas logró evitar que lo golpeara. Era un gato negro. Alguien, no hace mucho, clavó el cadáver de un gato muerto encima de su puerta. Los extraños sonidos de goteo que escuchó durante toda la noche eran de la sangre del gato goteando. Jinling. Fue lo mismo después de cambiar algunas posadas diferentes, así que me puse a la ofensiva. Si escuché que el cadáver de un gato aparecía en cualquier lugar, iría a verlo, ya que solo tenía que averiguar quién estaba jugando. Wei Wuxian se volvió hacia Lan Zixue. ¿Ustedes también? Lan Zixue asintió. Sí, hace unos días algunos de nosotros estábamos cazando de noche en Lanya. Durante la cena, un día, de repente sacamos la cabeza de un gato sin piel del interior de la sopa. Al principio no sabíamos que estaba dirigida a nosotras, pero esa noche, cuando cambiamos a otra posada, encontramos el cadáver de un gato en una de las sábanas. Fue lo mismo durante unos días continuos. Lo perseguimos, llegamos a Yueyang y nos encontramos con el joven maestro Jin. Descubrimos que estábamos buscando lo mismo, así que decidimos trabajar juntos y solo llegamos a esta área hoy. Le preguntamos a un cazador en el pueblo frente a una tableta de piedra y nos mostraron el camino a la ciudad de Yi. Wei Wuxian pensó para sí mismo, ¿un cazador? Los juniors deberían haber pasado la aldea frente a la bifurcación del camino después de que Lan Wangji y él lo hicieran. Sin embargo,
No vieron cazadores en ese momento, solo unas pocas mujeres tímidas de la aldea que alimentaban pollo. Dijeron que los hombres estaban enviando mercancías y que no volverían por mucho tiempo. Cuanto más pensaba Wei Wuxian al respecto, más solemne crecía su expresión. Según la narración, su oposición no hizo nada más que matar gatos y tirar los cadáveres. Aunque sonaba y parecía aterrador, en realidad no sufrieron daños. De hecho, estos eventos despertaron su curiosidad por llegar a la raíz del asunto. Además, estos jóvenes se conocieron en Yueyang. Wei Wuxian y Lan Wangji también llegaron a Shudong desde Yueyang. Casi parecía como si alguien estuviera guiando deliberadamente a los jóvenes de cabeza confusa para encontrarse con los dos. Llevar a algunos jóvenes confundidos a un lugar peligroso para que se enfrenten a la extremidad violenta de un cadáver feroz no era exactamente la misma rutina que ocurrió en Mobilage. Y esta no fue la parte más complicada. En este momento, lo que Wei Wuxian temía más era que el sello del tigre Stygian podría estar dentro de Jie City en este mismo momento. Aunque Wei Wuxian realmente no quería aceptar esta posibilidad, fue la explicación más razonable. Después de todo, alguien que podía restaurar la mitad del sello del tigre incluso había existido. A pesar de la conversación con la que se habían tratado, ¿quién sabía a dónde iba el sello que había restaurado? De repente, Lan Zixue, que había estado en cuclillas en el suelo para avivar la llama, levantó la cabeza. Señor Mo, creo que el congui está listo. Reuniendo sus pensamientos, dejó de moverse. Agarró el cuenco que Lan Zixue había lavado y probó una cucharada de congui. Está listo. Llévenlo a cabo. Dale un tazón a cada persona que haya sido envenenada. Sin embargo, después de que se había llevado a cabo, Lan Qingji solo tenía un bocado antes de escupir. ¿Qué es esto? ¿Veneno? Wei Wuxian. ¿Cómo es esto veneno? Es la cura. Congui de arroz glutinoso. Lan Qingji. En primer lugar, no sé por qué el arroz glutinoso sería la cura, pero nunca antes había comido un plato de congui tan picante. El resto de los niños, que había probado sus porciones, asintieron al unísono, todos sus ojos húmedos por las lágrimas. Wei Wuxian se acarició la barbilla. Creció en Yumeng. La gente de Yumeng era bastante tolerante a las especias, pero la inclinación de Wei Wuxian por las especias estaba más allá del hardcore. Cada vez que se acercaba a la cocina, la comida sería tan picante que incluso Yan Chang solo podría romper su tazón y maldecir. Sin embargo, por alguna razón, no pudo evitar agregar una cucharada tras otra de condimento. Parecía que, esta vez, tampoco podía controlar sus manos. Por curiosidad, Lan Zixue levantó el cuenco y probó un bocado. Incluso cuando su rostro se puso rojo y sus ojos se llenaron de lágrimas, frunció los labios y se abstuvo de escupirlo, pensando para sí mismo: el sabor es tan aterrador que casi produce una sensación de déjà vu. Wei Wuxian. Toda medicina es venenosa hasta cierto punto. La especie te hará sudar para que te mejores pronto. Los ius, que venían de los chicos, revelaron la incredulidad. Sin embargo, con caras amargas, se comieron el congui. En cuestión de segundos, todas las caras se enrojecieron y sus frentes brillaron mientras sufrían la agonía. Wei Wuxian no pudo evitar comentar: no es tan grave, ¿verdad? Han Wengshu también es de Gusu. Toma las especias bastante bien. Entonces, ¿por qué ustedes son así? Lan Zixue respondió con una mano cubriendo su boca. No, mayor, el sabor de Han Wengshu es muy suave. Nunca come especias. Wei Wuxian hizo una pausa por un momento. ¿En serio? Pero podía recordar que en su vida pasada, antes de traicionar a la secta Yemenyan, se había encontrado con Lan Wangji en Jilin una vez. En ese momento, aunque Wei Wuxian fue ampliamente vilipendiado, no fue hasta el punto de que todos querían golpearlo. Por lo tanto, poniendo una cara gruesa, le pidió a Lan Wangji que cenara con él para que pudieran recordar juntos. Todos los platos que ordenó Lan Wangji estaban empacados con pimientos de Sichuan, por lo que siempre había pensado que el gusto de Lan Wangji por las especias era prácticamente el mismo que el suyo. Ahora que lo pensaba, no podía recordar si Lan Wangji realmente recogió sus palillos o no. Por otra parte, incluso se olvidó de cómo dijo que la comida era a su gusto, por lo que Lan Wangji terminó pagando por ellos de todos modos. Por eso era natural que olvidara ese detalle. No sabía por qué, pero de repente realmente quería ver la cara de Lan Wangji. Señor Mo. ¿Mm? Wei Wuxian finalmente se recuperó. Lan Zixue susurró: la puerta de la anciana se ha abierto. Desde algún lugar llegó una extraña ráfaga de viento que abrió levemente la puerta de la habitación. La puerta se abrió y cerró, revelando el vago contorno de una sombra inclinada sentada junto a una mesa, dentro de la espantosa oscuridad. Wei Wuxian les indicó que se quedaran entrados solos en la habitación. La tenue luz de la lámpara de aceite y las velas en la cámara central se filtró dentro. La anciana se sentó con la cabeza baja, como si no se diera cuenta de que alguien había entrado. Una tela yacía sobre sus rodillas, bien estirada, con un bastidor de bordado, lo que sugiere que estaba haciendo labores de aguja.
Sus dos manos se pegaron rígidamente una a la otra mientras trataban de guiar un hilo a través de una aguja. Wei Wuxian también se sentó junto a la mesa. Gerente, ¿por qué no enciende la lámpara si está enhebrando una aguja? Déjeme ayudar. Tomó la aguja y el hilo. El hilo pasó a la vez, pasándolo de nuevo a la anciana. Salió de la habitación como si nada hubiera pasado y cerró la puerta detrás de él. No hay necesidad de entrar. Jinling. Cuando estabas adentro, ¿viste si la bruja estaba realmente viva o no? Wei Wuxian. No la llames bruja. Eso es bastante grosero. La anciana es un cadáver viviente. Los muchachos se miraron unos a otros. Lan Zixue preguntó, ¿qué es un cadáver viviente? Wei Wuxian. De la cabeza a los pies, todo parece decir que son un cadáver, pero la persona realmente está viviendo. Eso es un cadáver vivo. Jinling se sorprendió. ¿Estás diciendo que todavía está viva? Wei Wuxian. ¿Has mirado dentro? Sí. ¿Qué viste? ¿Qué estaba haciendo ella? Enhebrar una aguja. ¿Entró? No. Correcto. Ella es incapaz de enhebrar una aguja. Los músculos de las personas muertas son demasiado rígidos para realizar acciones complejas, como enhebrar agujas. Las marcas en su rostro no son manchas de la edad, sino livor mortis. Y ella tampoco necesita comer, es solo que ella puede respirar lo que la hace viva. Lan Zixue. Pero la anciana ya es bastante mayor. Muchas ancianas tienen mala vista y no pueden enhebrar agujas solas. Wei Wuxian. Entonces la ayudé. ¿Notaste la otra cosa, sin embargo? Desde que abrió la puerta hasta ahora no ha parpadeado ni una sola vez. Los muchachos parpadearon un par de veces. Wei Wuxian continuó. Las personas vivas parpadean para evitar que se les duelan los ojos. Las personas muertas, por otro lado, no tienen necesidad de hacer eso. Y, cuando tomé la aguja y el hilo, ¿alguien notó cómo me miraba? Jinling. Sus globos oculares no se movieron, pero su cabeza sí. Wei Wuxian. Precisamente. Cuando la mayoría de las personas mira a algún lado, sus globos oculares generalmente se mueven, sin importar cuán leve sea el movimiento. Sin embargo, los ojos de las personas muertas no. Esto se debe a que las personas muertas no pueden llevar a cabo una acción tan sutil como mover sus globos oculares. En su lugar, solo pueden girar la cabeza y el cuello. Lan Qingyi estaba desconcertado. ¿Deberíamos estar tomando notas? Wei Wuxian. Un buen hábito, pero ¿crees que tendrías tiempo para hojear tus notas cuando estés cazando de noche? Manténlo en tu mente. Jinling habló con los dientes apretados. Los cadáveres ya son bastante extraños. ¿Por qué existen cosas como los cadáveres vivos? Wei Wuxian. Hay muchas desventajas para las personas muertas. Músculos rígidos, movimientos lentos, etc. Sin embargo, también hay bastantes ventajas. La falta de miedo al dolor, la incapacidad de pensar, lo fácil que son de controlar. Alguien pensó que podrían enmendar las desventajas de los cadáveres y crear títeres de cadáveres perfectos. Así, surgieron los cadáveres vivos. Aunque los niños no dijeron nada, una sola oración fue escrita en sus caras. Esta persona debe ser Wei Wuxian. Wei Wuxian no sabía si reír o fruncir el ceño, pensando en silencio, pero realmente no he hecho tal cosa. Aunque realmente sonaba como su forma de hacer las cosas. Él continuó. Bien, Wei Wuxian lo comenzó, pero con éxito hizo Wen o el General Fantasma. Para ser sincero, siempre he querido preguntar, ¿a quién se le ocurrió exactamente este título? Es muy tonto, de todos modos, había otras personas que querían imitar esto, pero no eran lo suficientemente buenos, por lo que usaron medios inadecuados. En lugar de enfocarse en las personas vivas, desarrollaron cadáveres vivos, concluyó. Un tipo de imitaciones fallidas. Al escuchar el nombre de Wei Wuxian, la cara de Jinling se congeló. Él resopló. Wei Jin mismo usó medios inapropiados. Wei Wuxian. Sí, luego, los que desarrollaron cadáveres vivientes utilizaron los medios más inadecuados de todos, los medios impropios. Lan Zixue. Señor Mo, ¿qué debemos hacer ahora? Wei Wuxian. Algunos cadáveres vivos pueden no saber que ya están muertos. Creo que esta anciana es uno de los cuerpos confundidos. No la molestemos por ahora. De repente, una serie de golpecitos crujientes de un palo de bambú, golpeando el suelo, de repente sonaron. El sonido provenía de una ventana cercana, que estaba sellada por tiras de tablas negras de madera. Todos los discípulos en la cámara central se pusieron pálidos. Desde que entraron a la ciudad, el sonido los había molestado constantemente. Ahora, entraron en pánico cuando lo escucharon. Wei Wuxian les indicó que se callaran. Todos contuvieron la respiración mientras veían a Wei Wuxian caminar hacia la ventana y mirar hacia afuera a través de una estrecha rendija entre las tablas. Tan pronto como Wei Wuxian se acercó a la rendija, pudo ver un campo blanco. Pensó que la niebla afuera era demasiado espesa para que él pudiera ver algo. De repente, sin embargo, la blancura se redujo rápidamente hacia atrás. Vio un par de ojos blancos y horribles, frunciendo el ceño ante la hendidura entre las tablas. El campo blanco que vio no era niebla, sino
un par de ojos sin pupilas.